Pues bienvenidos, bienvenidas. Voy a poner yo un poquito destacado durante este momento. Bienvenidos y bienvenidas todos a esta sesión del Foro Juan Burgos. Es un placer teneros aquí en esta mañana, pues para vivir esta nueva sesión en clave de celebración. Traemos a estas formaciones, a estos encuentros, temas sesudos, a veces que esconden mucho sufrimiento, mucha complejidad, son desafíos sociales muy importantes, pero esta mañana tiene un cariz especial porque lo hacemos en un contexto de celebración, de alegría, de satisfacción por haber conseguido lo que a continuación vamos a desarrollar, ¿no? Que tiene que ver con la ILP para la regularización extraordinaria de personas extranjeras, que a través de un Real Decreto pues ya se está poniendo en marcha. Ahora veremos, ¿no?, en qué momento está de ese proceso ya último, pero en cualquier caso pues estamos aquí para celebrar todo lo que ha supuesto, ¿no? Antes de meternos a fondo con la temática del día, como hacemos siempre, pero de forma muy breve, por si hay alguna persona que se conecta y no sabe qué es esto, el Foro Juan Burgos, pues aprovechamos, ¿no? Para que la gente sepa qué es, para situarlo e incluso para deciros dónde podéis encontrar todas las sesiones de estos foros que son, bueno, pues tan ricos, están siendo tan ricos para la gente que podemos asistir a ellos o en directo o después diferido. Este es el de hoy, el que hemos llamado ILP Regularización, la historia completa de esta ILP, y a través de un encuentro con algunos y algunas de los protagonistas. Se nos han caído del cartel a última hora algunas personas, los fines de semana son complicados, familia, otras actividades, y no están todos los que quisieran estar, o todas las que quisieran estar, pero bueno, un grupo representativo sí, que nos va a ayudar a saber más, ¿no? De cabo a rabo toda esta historia. Pero todo esto se encuadra dentro de esta herramienta formativa que propone el Partido por un Mundo Más Justo con la ayuda de la Fundación para la Ciudadanía Global. Foro Juan Burgos, que lleva su nombre en honor a un militante del partido que murió jovencito hace ya 6 años en Granada, muy preocupado por su propia formación y muy de estilo MMJ, ¿no? De una persona de saber unir a gente diversa, de integrar, siempre con una calidad humana tremenda y un tono muy propositivo. En su honor lleva este foro su nombre y voy a repasar simplemente los foros de este año, los que llevamos. Hemos tratado en octubre uno sobre la no violencia, otro sobre los encuentros mundiales de movimientos populares. Tuvimos en diciembre uno sobre todos los desafíos de los problemas de salud mental que hay en nuestra sociedad, de modo particular en la población infanto-juventud, infanto-joven, la infancia y la juventud. Y el último que tuvimos fue el que nos ofreció Tino, que he visto que está conectado aquí entre nosotros, sobre, con el título de Hacia una IA, una inteligencia artificial ética. Muy interesante, todo muy interesante. Y ahora diré dónde podéis localizarlo. Y de paso os digo que ya en este foro, en este contexto, hemos tenido varias citas formativas en torno a temas relacionados con la migración. Este concreto, que fue el primero, directamente relacionado con la migración, con Beatriz Vázquez, que fue la abogada del partido, además, que ayudó a redactar, ya lo recordaremos, el texto que después se tramitó en las Cortes para hacer la ILP. Pues también hemos tenido a Patuca Fernández, conocido de muchas personas por su vida entregada, ¿no?, al servicio en la defensa y la denuncia de la vulneración de derechos y la defensa de los derechos de las personas migrantes, o a Elena Maleno, fundadora de Caminando Fronteras, y también pues todo un activo que tenemos incluso como referente en nuestro partido, como una persona que nos inspira, ¿no? Si queréis saber dónde encontrar todos los foros Juan Burgo, ya llevamos más de 40, pues tenéis que entrar en nuestra página por un mundo más justo.es de YouTube, en YouTube por un mundo más justo, y ahí encontráis, donde pone listas, ahí encontraréis la lista de foros Juan Burgo, ¿vale? Pero también en nuestra página web del partido, en este caso, en donde está la pestaña de formación, si pincháis ahí, pues salen todos los vídeos grabados de formaciones que hemos tenido en el partido por un mundo más justo, que no se reduce al Foro Juan Burgo, pero que la mayoría de los que están ahí son los foros Juan Burgo, en esa pestaña, ¿vale? Bueno, y ya, bueno, pues también por recordar, hacemos este foro justo una semana antes de nuestro próximo Congreso Nacional, que será en Madrid, que estamos preparando con mucha ilusión, también con mucha intensidad, sobre todo para las personas que están más encargadas de ello, que entre ellos nuestro coordinador y coordinadora nacional son Santi y su esposa Teresa y Santi. No pueden estar aquí porque están hasta arriba preparando el congreso, pero también haciendo una actividad que nos van a compartir ahora, que vamos a saber por qué no están aquí exactamente, que les hubiese encantado. Voy a poner un vídeo que me han mandado donde ellos dicen lo que están haciendo y también nos dan una bienvenida
en nombre del Partido por un Mundo Más Justo en este día donde ellos no podían faltar porque representan de alguna manera a todo el partido en su labor de coordinación. Voy a poner este vídeo, comparto pantalla de nuevo. Vamos a ver, un momentito, comparto pantalla, lo tenemos aquí. Ahí. Bienvenidas y bienvenidos al foro Juan Burgos. Lo primero, disculpad que hoy no estemos físicamente con vosotros y con vosotras. Estamos en la calle presentando una próxima gran iniciativa del partido que hemos llamado Tejer la Paz. Porque creemos que la paz no es solo una ausencia de guerra, sino justicia, derechos y convivencia. La paz no se espera, se teje. Y precisamente por eso pues estamos hoy aquí, aunque sea a distancia, porque hablar de la ILP por la regularización de personas migrantes es hablar de justicia, ¿no? De dignidad, y es hablar de derechos humanos y de una igualdad que no puede depender del lugar de nacimiento ni de la situación administrativa. Es reconocer que miles de personas que ya viven, trabajan, cuidan y sostienen nuestra sociedad no pueden seguir atrapadas en la invisibilidad y en la precariedad. Lo decimos con serenidad, pero también con orgullo. La iniciativa legislativa popular por la regularización extraordinaria de personas migrantes es sin duda el mayor logro en los 22 años de historia del Partido por un Mundo Más Justo. Y solo por ese éxito, solo por eso, han merecido la pena estos 22 años de camino. Cuando empezamos no sabíamos hasta dónde llegaríamos, pero llegamos muy lejos. Se presentaron casi 700.000 firmas y de esas nuestro partido recogió 143.336. Detrás de ese número hay personas como Mar Ruiz, que recogió más de 30.000 firmas, personas como Jesús Barcina, que han recogido más de 20.000 firmas, Chechu Fernández, que recogió más de 10.000 firmas, y otro centenar de personas que han recogido firmas en plazas, parroquias, barrios, universidades, mercados, militancia en estado puro, ciudadanía organizada. Eso también es hacer política. Y además, pues esta ILP encarna algo profundamente nuestro. Creemos en una democracia participativa, donde la ciudadanía no solo vota, sino que propone, impulsa y transforma. Una ILP es eso, participación real. Es sociedad civil organizada diciendo al Parlamento, escuchen. Este es el mayor logro de nuestro partido. Y lo decimos con humildad, pero sin esconder el orgullo. Porque cuando un partido pequeño como el nuestro logra que el Congreso debata, aprueba y que finalmente el Gobierno impulse una regularización extraordinaria, eso no es simbólico, es eficacia política. Hoy celebramos, pero también nos comprometemos a seguir, porque hemos demostrado que otra política es posible y que 22 años de perseverancia, de coherencia y de fraternidad sí han merecido la pena. Seguimos. Bueno, este es el saludo de Santi y Teresa, nuestros coordinadores actuales del partido. Me decían cuando me mandaba el vídeo, se nos va a ver cara de cansado. Yo no lo he notado tanto, pero es cierto que tienen un tute para el cuerpo entre esto que están haciendo hoy allí en Asturias, en su tierra, y también toda la preparación, ¿no? del Congreso. Bueno, pues después de esto vamos a ya pasar a desglosar esta historia completa de la ILP, de nuestra ILP. Mirad, estos días atrás, esta semana, junto a esta felicitación y esta alegría por las 500.000 personas que van a ver cómo su situación mejora de la noche a la mañana, perdón, del día a la noche, como entre el día y la noche de diferencia, no de la noche a la mañana porque hay mucho trabajo detrás, pero sí una diferencia como entre el día y la noche, que dice Agustín. También se ha hablado de que nuestro partido ha aparecido poco, como uno de los baluartes, ¿no? Como que han sido fundamentales en la consecución de este hito histórico. Y es cierto, ¿no? A mí me gusta pensar que por encima de eso, y lo pensamos todos, está el hecho de haber conseguido la mejora de la vida para estas personas, no tanto que salga nuestro nombre, que entre otras cosas también va con nuestra forma de hacer política, ¿no? No queremos colgar la medalla, sino queremos que se consigan las cosas, ¿no? Pero no obstante, este momento también es un momento que es un homenaje, ¿no? A todas esas personas que, de nuestro entorno, que hemos puesto mucho granito de arena, y estoy convencido de que sin nuestra participación y las personas que vaya a ver aquí, lo que hoy se está celebrando sería imposible, imposible hacer lo que se está haciendo, de eso hablaremos, ¿no?
pues también un homenaje a todas esas personas, ¿no? Incluso por decir, oye, que no salió por un mundo más justo tanto como debiera. Pues tenemos nuestro espacio también para disfrutarlo y compartirlo sin dejar de reconocer que esto ha sido una obra colectiva donde muchas otras personas y colectivos han puesto su granito de arena, ¿vale? Pero vamos a hacer hoy, y mejor que nosotros, quizás pocos conocen la historia completa de la ILP, ¿vale? Para eso vamos a tener desde ya aquí con nosotros a dos de las personas que han protagonizado en un tanto por ciento elevado todo este proceso, a nuestro anterior coordinador del Partido por un Mundo Más Justo, que es Jorge Serrano, también director de la Fundación para la Ciudadanía Global, y estoy buscándolo aquí, esto lo voy a poner enseguida, tiki, 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 a ver, se me ha escapado, se me ha escapado, y que está también nuestro querido, que está aquí, está acompañado, por eso de pronto haya visto a dos personas en lugar de una. A Agustín, tenemos aquí a Agustín que está con ganas y está en una actividad ahora también de la fundación, pero no podía faltar Agustín y ellos van a ser los que nos van a acompañar durante de aquí en adelante pues para conocer esa historia completa de la ILP para la regularización extraordinaria de personas migrantes. Os dejo con ellos. Al final siempre solemos tener un espacio de preguntas, de diálogo. En este caso, pues será un espacio abierto por si queremos completar, aportar, subrayar algo de lo que vamos a ver. Os dejo con Jorge, Agustín y yo también con Gara, que está ahí con Agustín. Un placer tenerte aquí, Gara. Adelante, Jorge. Bueno, muchísimas gracias, Luis. La verdad que una gozada este repaso y el saludo de Santi y Teresa que me ha resultado maravilloso. La verdad que es increíble cómo se teje la historia. O sea, estaba presentando Santi y Teresa ese proyecto de tejer la paz, pero cuando miras hacia atrás es realmente increíble cómo de una cosa tan pequeñita se ha liado la que se ha liado. Es realmente asombroso. Y bueno, hay que reconocer que le hemos echado una tenacidad, una apuesta, una garra, un esfuerzo, una fe que, bueno, nos ha conducido a donde nos ha conducido, pero no siempre se consigue. No siempre se consigue. O sea que hay que también estar muy agradecidos de que al final haya podido terminar así, ¿no? A mí me gustaría empezar con una foto que es esta, que yo creo que lo representa todo en la ILP, porque tenemos ahí, obviamente, a una persona protagonista, que es Agustín Endur, y Agustín Endur es una persona y es el símbolo de una historia personal que comienza en un pueblo pequeñito de Senegal, no muy lejos de Dakar, y bueno, que pertenece también a una religión minoritaria dentro de ese país, que migra varias veces internamente por allí, que finalmente decide ir hacia Europa, que vive en situación de irregularidad, que es forzado a tener que recoger tomates, fresas, calabacines en Almería, en situación de irregularidad y en condiciones de explotación, que le han visto en Granada desplegando la manta, vendiendo en lo que llaman top manta, que luego pasa a trabajar en Cáritas, que luego pasa a ser el primer candidato a presidente del gobierno de la historia de la democracia española de origen africano en el año 2019, con el Partido por un Mundo Más Justo, y que luego se convierte en el autor y primer firmante de esta iniciativa legislativa popular. Por lo tanto, tenemos representado en la figura de Agustín la historia de una historia más de las cientos de miles de personas que se van a regularizar. No he dicho que Agustín regularizó su situación en una regularización extraordinaria aprobada por José María Aznar del Partido Popular, que ahora mismo está en contra de la ILP regularización, pero que en su momento aprobó una ILP, una regularización extraordinaria en el año 2000 y él se regularizó con ella, ¿no? Por lo tanto, quería poner el foco en esa historia. Pero Agustín también representa al Partido por un Mundo Más Justo, que es la organización de donde nace la iniciativa legislativa popular. Y por tanto representa a 1000 personas que decidieron que durante un año dentro del partido no harían otra cosa
que recoger firmas para la iniciativa legislativa popular. Y no solo recoger firmas, gestionar los envíos, la recepción, la validación de las firmas, la interlocución con las administraciones públicas, la organización y coordinación con las organizaciones y los 17.000 voluntarios, etc. Y eso es el Partido por un Mundo Más Justo. Y viene representada en esa foto también. Y esa foto representa también el reconocimiento de la principal institución democrática de nuestro país, que es el Congreso de los Diputados. Teníais que haber estado allí presentes y ver el Congreso de los Diputados en pie, dándose la vuelta y aplaudiendo a Agustín Endús. Y eso es bonito también, pero también representa nuestro estilo. Fijaros en el saludo de Agustín, que para mí es una verdadera joya. O sea, Agustín saluda como diciendo, saludo, pero porque me obliga. O sea, está mirando para abajo, saludando con la máxima humildad, y eso también representa a nuestro partido. Entonces, yo creo que ahí está concentrado, de alguna manera, todo lo que ha sido este proyecto. Ya con esto, pues doy la bienvenida a Agustín. Agustín, enhorabuena y bienvenido. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias. ¿No? Y gracias al Partido por un Mundo Más Justo y a la Fundación para la Ciudadanía Global, porque al final, lo que pasa es que Jorge es muy generoso, porque si soy el primer firmante y todo lo que dice es prácticamente gracias a él, porque él me propuso hacerlo, con lo cual... O sea, no vamos a estar aquí tirándonos flores uno a otro, No. porque estaría así un poco tal. Pero yo creo que todos sabéis el papel que Jorge ha jugado en esta ILP, sobre todo en la coordinadora de la comisión promotora, porque yo creo que ahí es donde nos la jugamos. Porque en primer lugar, pues la pelea fue firma a firma, playa, fiesta. Yo me acuerdo de la Carmen, la madre de Jorge, que ya con su piso franco y tal, pero también yendo a fiesta de jóvenes recogiendo firma y en situaciones bastante comprometedoras. Bueno, Con lo cual, vamos a empezar desde el principio para que se conozca la historia. ¿Cómo surge esto? Fijaros, esto hay que reconocer que el origen, el germen del germen, no está en el Partido por un Mundo Más Justo. Esto nace de dos organizaciones, una que se llamaba Nada que Celebrar y la otra que se llamaba Papeles para Todos, que al inicio del año 2020, las dos constituidas en Valencia, ¿vale? Al principio del año 2020 empiezan a pensar qué se puede hacer. Fijaros, principios del año 2020 estamos en pleno COVID. El COVID está empezando a hacer estragos a nivel mundial. Y en ese contexto, donde teníamos cientos de miles de personas en situación irregular y con una situación de vulnerabilidad enorme, porque imagínate estar en plena pandemia, muchas veces no tener casa, ni siquiera estar registrado en ningún registro público y por lo tanto no tener posibilidad de ninguna atención sanitaria de ningún tipo, ¿no? Pues obviamente estas personas empezaron a reflexionar y decir, aquí algo hay que hacer. Y esas dos organizaciones, en plena pandemia, que al principio se reunían presencialmente, empezaron a reunirse online. Y curioso, al reunirse online, pasaron el borde de la Comunidad Valenciana y empezaron a generar toda una atracción a nivel nacional. Entonces, a nivel estatal, personas migrantes de todo el Estado español empezaron a tener sus reuniones online, ¿vale? Y en ese contexto surge la regulación extraordinaria en Portugal en el año 2020. Y eso les da una luz y dicen, esto es lo que hay que hacer. Y ahí deciden cambiar su nombre y pasan a llamarse regularización ya, poniendo el foco en la regularización extraordinaria. Seguimos en 2020, antes del verano. A partir de ahí dicen, bueno, pues vamos a hacer una PNL, una proposición no de ley. Una proposición no de ley es simplemente una cosa que se debate en el Parlamento y se dice, ¿estaríamos de acuerdo con esto? No es una ley, estaríamos, no de ley, estaríamos de acuerdo con esto. Y entonces ellos, a través de Podemos,
presentan esa iniciativa y empiezan a movilizar a todas las organizaciones, asociaciones de migrantes, etcétera. Y hasta casi cerca de 1000 organizaciones sociales de personas migrantes, asociaciones, fundaciones, ONGs, secundan esa PNL que se presenta en el Congreso de los Diputados y que es rechazada con una mayoría prácticamente abrumadora, ¿vale? Porque el socio de Podemos en aquel momento, que era el Partido Socialista Obrero Español, vota en contra. No se abstiene, vota en contra. Y también, bueno, los partidos más conservadores votan en contra y eso hace que al final sea apoyada solo por un porcentaje muy pequeño de los diputados. En ese contexto, tenéis que imaginar el bajón, regularización ya pega un bajón emocional de presencia en el Estado español, de organización, la web deja prácticamente de gestionarse, tú mandabas correos ahí, no respondía nadie. Claro, se produce un bajón muy, muy fuerte. Bueno, en ese contexto, en verano del año 2020, esto lo cuento como anécdota, estando yo de vacaciones con mi familia, llama Agustín Endur, digo, Agustín, ¿qué tal? Digo, me dice, Jorge, tenemos que hacer algo. Este es el tema. El tema es la regularización extraordinaria de las personas extranjeras. Y me dice, y estoy dispuesto a todo. Tengo que decir que yo estaba justo en ese momento con Salman, que muchos lo conocéis, Salman, que tiene un documental también del partido que se llama 12 fronteras y un sueño, que atravesó 12 fronteras andando hasta llegar a España. Eso fue en el año 2018, un año antes. Bueno, pues yo estaba de vacaciones ahí con Salman y con toda mi familia, y claro, yo miraba a Salman mientras Agustín me estaba contando esto, porque él también en ese momento estaba en situación irregular. Y, y me dice, y estoy dispuesto a todo, estoy dispuesto a encadenarme en los leones del Congreso, a huelga de hambre, a lo que haga falta. Tenéis que imaginar el impacto que una llamada como esta genera en ti. Es como, espérate, que esto, aquí no estamos hablando solo de una medida política, aquí estamos hablando de alguien que está dispuesto a hacer lo que haga falta para conseguirlo. Entonces, a partir de ese momento, algo se te genera dentro y dices, bueno, pues Agustín, no hagamos ninguna locura, vamos a pensar y ahí se acaba la llamada. Pero es verdad que luego, después de eso, estamos meses, yo recuerdo una conversación que estaba ahí Luis, estaba Álvaro, estaba Martagle, estaba Alex, estaba Agustín, y empezamos a pensar sobre propuestas, cosas que podríamos hacer. Esto era octubre del 2020 ya. Quiero poner un poquito de foco en el inicio para que veáis cómo se va germinando la cosa. En octubre del 2020 empezamos a dar qué cosas podemos hacer, qué cosas podemos hacer para continuar con esta PNL que ha fracasado, cómo podemos sacarlo adelante. Empezamos a dar ideas diciendo, esto es una tontería, esto es una barbaridad, esto no tiene ningún sentido. Bueno, pues vamos a seguir pensando. Y seguimos pensando, seguimos pensando. En febrero del 21, ¿vale? Ahí hago una llamada, recuerdo a Alex y a Agustín, y les digo, estáis sentados porque creo que esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a recoger 500.000 firmas para una iniciativa legislativa popular. Vamos a llevarlas al Congreso de los Diputados y nos lo van a aprobar y vamos a conseguir la regularización extraordinaria de 500.000 personas. Y la reacción fue pues eso, de carne de gallina, de decir, esta es la vía. Y hay que explicar por qué. ¿Por qué se nos ocurre a nosotros, al Partido por un Mundo Más Justo, algo así? Porque el Partido por un Mundo Más Justo ha sido forzado a buscar firmas desde el año 2011 en todas las elecciones generales en las que nos hemos presentado y nos han obligado a conseguir el 0,1% del censo electoral de gente que tenía que firmar provincia por provincia. No valían 0,1% electoral a nivel nacional, no. En Madrid teníamos que conseguir 5.000 firmas, en Barcelona 4.800, en Soria 700, en Valladolid 1.500, así las 52 provincias de España. Todas las veces que nos hemos presentado a las elecciones generales. 50.000 firmas en 2-3 semanas. Y nos habíamos convertido en expertos en la búsqueda de firmas. Entonces decimos, si nosotros somos capaces de conseguir 50.000 firmas en 2-3 semanas, ¿no vamos a conseguir 500.000 firmas con todo el apoyo de la sociedad civil en 9 meses? Y de ahí sale la lógica. Entonces es muy importante ver cómo se trazan las cosas. Un partido por un mundo más justo, minoritario, que no tiene representación parlamentaria, pero que encuentra en la piedra que le habían puesto en el camino, que era la obligación de tener que recoger firmas por ser un partido extraparlamentario para presentarse a las elecciones, la piedra que necesita para construir la que hemos liado. Y utilizamos la piedra para construir. Y con eso decimos, vamos a por ahí. Y ese fue el inicio. Y con esto, bueno, pues ya empieza
mm, todo lo que es el lío. Pero antes yo quería que a lo mejor Agustín contara muy brevemente un pequeño testimonio de eso que he contado yo muy rápido, cómo has vivido tu vida, cómo ha sido ese paso, sobre todo ese paso de la irregularidad a la regularidad. ¿Qué cambia en la vida de la persona, una persona que vive en España? ¿Qué cambia el pasar de la irregularidad a la regularidad? Y luego continuamos con todo lo que es el proceso de la recogida de firmas. Yo creo que, yo creo que el mayor problema bueno, que la mayoría tenemos es el no haberlo vivido en carne propia, con lo cual normalmente no solemos palpar lo que supone no tener la documentación. Porque es bastante jodido, pero bastante, bastante jodido, porque el único hecho de vivir con miedo, cuando sales en la calle, está pensando, a ver, igual hoy me cogen, me piden los documentos y me meten en un CIE, en un centro de entrenamiento para inmigrantes, y luego me mandan a mi país con lo puesto, sabiendo que uno de los mayores fracasos es que te devuelven con lo puesto, porque al final, cuando uno sale de su pueblo, pues es para o huye de algo, o por lo menos quiere adquirir una mejora social, con lo cual si te devuelven, te convierte en un fracasado y nadie lo quiere ser. Eso es el primer miedo. Pero luego te tienes que buscar la vida, porque de algo tiene que vivir. Con lo cual no te queda más remedio o aceptar que te exploten o coger la manta y vender en la calle y estar huyendo, que al final también es más arriesgado. Es más arriesgado porque te está exponiendo a que la policía te coja más rápidamente. Con lo cual es que vive bueno, como una cárcel, vive como una cárcel, donde realmente tú no haces lo que tú quieres hacer, no tiene libertad, no hace lo que quiere hacer. Pero en el momento que uno se da cuenta de esa problemática, pues dice que, en mi caso, como ya lo había vivido, lo había experimentado, ver a tantísimos hermanos, pues uno dice, pero ¿cómo la sociedad no se da cuenta del dolor que eso supone? La sociedad no se da cuenta. Entonces, pues eso, es una motivación, pues eso, añadida. Y luego uno es consciente de que tantísima gente tenemos miles de ideas preciosas, bonitas, pero que no llegan. Porque para que llegue es imprescindible un respaldo. Primero, un núcleo de amigos, núcleo que realmente esa idea lo hacen suya y luego eso se amplía. Porque sin esas condiciones tampoco se puede hacer. Uno solo no puede hacer absolutamente nada. Por eso también siempre pues, insisto mucho que lo que hemos logrado como partido, como fundación, es que es un logro también de la sociedad, Sin duda. que cada uno tiene su trocito de este premio, cada uno. Y ningún trozo es más grande que otro, porque cada uno hemos puesto lo que hemos podido, lo que tenemos es lo que hemos puesto ahí. Pues vamos a seguir enlazando. Entonces tenemos, fijaros, tenemos una oportunidad de hacer algo que venía de un movimiento de personas migrantes, regularización ya. El partido ve que puede aportar, tenemos la historia personal de Agustín y ahora vamos a ver que el Partido por un Mundo Más Justo no es solo que tuviera la capacidad de recoger firmas, que la tenía, porque nos habíamos hecho expertos en ello, es que era lo más coherente que podíamos hacer en base a todo lo que veníamos haciendo anteriormente. Es decir, no era la primera vez que íbamos a hacer algo en favor de la dignidad de las personas migrantes. Y para eso voy a conectar con Alex Plans, que estará en un entorno precioso, y Alex nos va a contar qué otras cosas el Partido por un Mundo Más Justo había hecho en defensa de la dignidad y los derechos de las personas migrantes antes de meternos con esta ILP. ¿Qué tal, Alex? Jorge, ¿qué tal estáis? Oye, un placer hablar con vosotros y repasar todo esto que es alucinante, es realmente transformador. Yo os tengo que reconocer que
no solo a nivel de partido o a nivel social como sociedad española, sino yo a nivel personal, de verdad que creo que he dado sentido en gran medida a mi vida, a mi propia vida. El solo imaginar cuando miro a través del balcón de mi casa un parque que tengo ahí y me imagino una persona tras otra hasta 500.000 y tomo conciencia de la envergadura de esto, pues para mí es un auténtico privilegio haber podido aportar que sea un chiquitín granito de arena y sentir que entre todos lo hemos podido impulsar. Y bueno, efectivamente, ya lo han dicho Teresa y Santi, ¿no? Cuando han presentado, bueno, pues al partido y, pues, claro, en el corazón del partido, desde los inicios en el 2004, identificábamos, nos empezábamos a unir personas que identificábamos que no puede haber un mundo más justo si nos condiciona tantísimo el lugar donde nacemos, que un mundo más justo eh, lo podemos soñar, lo podemos trabajar si conseguimos que la gente pueda desarrollarse en paz y en libertad, con unas garantías de unos derechos y unas libertades que sean mucho más ecuánimes a nivel global. Y claro, aquí en España, cuando empiezas a hacer política, en nuestros inicios, pues evidentemente, lo primero que identificamos es que las personas migrantes era necesario, pues, no solo por el respeto generalista a los derechos humanos, sino por una convicción trascendente y fraterna de que merecía la pena poner el foco ahí. Y os voy a compartir una serie de vídeos y de fotografías, pues para también hilar esa convicción política de que el fin de la pobreza es una decisión política, pero entendiendo esa pobreza también como una atención a las personas más vulnerables. Y aquí en España, evidentemente, las personas migrantes, y más aún en situación administrativa irregular, eran un actor político y social que era necesario atender políticamente, ¿no? Y ya en el 2009, y aquí ya empiezo esta aventura de intentar compartiros todo esto, y lo voy a compartir con sonido, a ver si no lo hago bien. Y veis, si rescatamos este ideario de ya hace un montón de años del partido, ya se ve que en el punto 2 y 6 pues claro, teníamos que una línea estratégica de incidencia era el trabajo en situación de indefensión de personas migrantes sin documentación, y el 6 era ayuda oficial al desarrollo. Claro, todo muy en coherencia a este origen que os estaba comentando. Y ya había una noticia en el 2009 de que ya el partido empezaba a denunciar ante la Defensoría del Pueblo y quien hiciera falta atrocidades como a una niña que la repatrien a un país equivocado y a sus padres a otro país. O sea, auténticas chapuzas vamos, y que ya desde en esta época, en el 2009, el partido estaba ya tomando cartas en el asunto y aportando su granito de arena poniendo denuncias. En el 2011 estuvimos durante varios años y todavía seguimos apoyando la causa del cierre de los CIES, ¿vale? Y a ver si puedo apuntar aquí y os comparto un vídeo del 2011 donde estábamos haciendo campañas a través de email. Y acordaros que en el 2011 el email se usaba muchísimo y las redes sociales, pues bueno, ahí andaban, ¿eh? Y en la plaza de la Corrala de Lavapiés hay 300 velas encendidas para denunciar la privación de libertad de las personas que se encuentran en situación irregular en España, encarceladas por periodos de hasta 60 días, por motivos de carácter administrativo, para su expulsión forzosa de nuestro país. Las redadas policiales para identificar migrantes en situación irregular por la calle deben ser eliminadas y los centros de internamiento para extranjeros deben de ser cerrados de manera inmediata. Los CIE son cárceles encubiertas que vulneran el derecho internacional, disposiciones constitucionales y obligaciones de derechos humanos. Vale, y tal era el nivel de activismo que teníamos ya en aquellos años, que incluso hicimos una campaña unos añitos más tarde,
que decía así, por unas redadas que se orquestaron y se aprobaron a hacer a nivel de toda Europa en el 2014. El próximo lunes 13 de octubre, Europa planifica una redada para capturar, interrogar y expulsar a miles de personas migrantes. Venid a por mí. ¿Vale? En el 2018 fuimos al Parlamento Europeo en la coalición de Primavera Europea y trajimos allí a Sani Ladan y conseguimos eh, sensibilizar a los eurodiputados de la lacra de las muertes en el mar Mediterráneo. Y Sani Ladan, que por entonces pues, era mucho menos conocido, pero sí que es cierto que ese vídeo que le grabamos se hizo tan viral que seguro que suena a muchos de vosotros. Os lo voy a poner. El mundo entero temblaría si los que dejan sus vidas en el Mediterráneo fueran blancos y europeos, pero son africanos. Y África solo lo que nos interesa o lo que interesa a Europa de África son sus recursos. Mientras Europa no deje de expoliar a África, que no sorprenda que sigan viniendo inmigrantes. Además es que la inmigración ha existido siempre a lo largo de la historia del hombre. Y no salimos por gusto a la muerte. Eso también lo quiero dejar muy claro. No salimos de nuestros países porque nos gusta morir. Sabiendo incluso lo que nos está esperando en la frontera sur, la gente llega a salir. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? Cuando hablas de la causa cuando hablas de la inmigración, solo nos limitamos a las consecuencias. No vamos nunca a las causas. Y las causas reales de la inmigración, lejos de lo que piensa la gente que es el hambre, la miseria, las guerras, esa no es la causa de la inmigración. La causa de la inmigración son los recursos que tiene África. ¿Por qué salimos? Porque esas guerras, esas miserias, esa pobreza viene a raíz de los recursos que tenemos, creado desde Occidente. Y estoy seguro que con lo que voy a decir, Europa no necesitará ni siquiera poner sus controles en la frontera. Europa no necesitaría ni siquiera poner la valla en Ceuta y en Melilla, porque no vendríamos. Decía que hay que dejar a los pueblos desarrollarse sin el intervencionismo salvaje y paternalista de Europa. Dicen que hay que dar voz a África. No, África tiene voz. Hay que dejarla en paz. Yo les aseguro que hay gente que pagan 6.000 euros, 4.000, 3.000 euros para meterse debajo de un coche para entrar a Ceuta y a Melilla. Y con 6.000 euros cualquier europeo, cualquier occidental, se paga el viaje de su vida a cualquier parte del mundo, teniendo el pasaporte que tenga. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo, donde el pasaporte que tenga y tu lugar de nacimiento condiciona tu futuro. Respetar los derechos humanos por encima de cualquier cosa. Y termino con una frase de Albert Einstein que decía que el mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por aquellos que los miran sin hacer nada. Muchas gracias. Bueno, este vídeo fue muy viral y ahora os voy a poner un vídeo mucho más simpático de Armel en una asamblea del 2018, mucho más afable, mucho más distendida, donde él explicaba una anécdota que le ocurría con su hija y cuando le compraba verduras a un chino del barrio. Y lo que quiero transmitiros con esto es lo que nosotros siempre hemos anhelado, que es ese mestizaje, esa interculturalidad, ese integrar en la política el que esa diversidad nos hace a todos y a todas mejores. Quiero empezar compartiendo unas de esas cosas que ocurren día a día, ¿no? Que me manda mi mujer a hacer un recargo, a comprar fruta
Hay un chino que tiene fruterías que los chinos no tienen. Y pues voy, en la lista tenía que comprar también el jengibre, que a mí no me sale nada. Y llego, le pregunto, no soy capaz de encontrar dónde está colocado. Y le pregunto al chino, oye, ¿tú no tienes jengibre? Me dice, ¿cómo? Y yo, jengibre, tú no tienes... Pero amigo, ¿qué quiere? Que no te entiendo. Que yo quiero jengibre. Y me dice, mira, busca tú que ya no sé qué es lo que me estás diciendo. Y busco y al final encuentro. Y eso es lo que quería. Ah, jengibre, pero tú tienes que hablar. Tú tienes que pronunciar bien. Y yo, anda que tú y yo estamos para aquí discutir. Discutir. Hablar. Pero, total que ya nos hicimos amigos y vuelvo otra vez con mi hija Elena, que en casa no me deja pasar ni una, tanto que estoy muy atento a lo que hablo cuando hablo con mi niña. Estoy buscando cada vez un sinónimo para no pronunciar palabras que llevan R y J, porque mi hija no me deja avanzar si no la pronuncio bien. Entonces, pues, voy con ella a comprar la fruta. Y claro, llego el chino, que ya somos amigos, y hablamos, y cuando termino, él me pone una bolsita de picos. Y yo no he pedido, y no, legal. Y me dice mi hija, no se dice legal, se dice regalo. Y me dice, Elena, tira para adelante, que el asunto no es tan sencillo como... Vámonos, que aquí las cosas... Pues, por supuesto, Armel nos contó además una serie de opiniones y propuestas políticas, pero que ahora nos las voy a poner. Lo que sí que quería cerrar antes de despedirme es la última acción que fue terrible. ¿Os acordáis que en mayo de 2021 pues, hubo un partido que en plena campaña electoral en el metro de la Puerta del Sol puso un cartel pues demonizando a los menores no acompañados, ¿no? Entonces, pues el Partido por un Mundo Más Justo denunciamos ante la Junta Electoral ese cartel y bueno, denunciamos que eso era un presunto delito de odio y contra un sector muy vulnerable, muy desprotegido, ¿no? Una situación de, bueno, fue una canallada, ¿no? Lo mismo que la ILP nos hizo a todos mejores como sociedad española, yo al menos ese día sentí que éramos todos peores, ¿no? Y bueno, y esta fue la noticia, como lo recogió Telemadrid, y este fue el tipo de carteles que empezamos a poner contando las historias de nobles, de humanas, reales y no demonizadas de las personas migrantes en España. Y sobre todo empezando por los menores no acompañados, ¿no? Dignificar esa, esa persona, pero no porque haya que poner más dignidad, sino porque ya la tienen. Son seres humanos, son personas como nosotros y políticamente debíamos darles voz y poner todas las herramientas y todo el altavoz que pudiéramos tener a nuestro alcance para que fueran ellos los que puedan defender su dignidad y ante semejante tropelía. Y bueno, por mi parte, lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alex. La verdad que he disfrutado una barbaridad con toda esta historia que nos has mostrado. Preciosa, muy simpática y muy coherente con lo que somos nosotros. Y yo creo que todos lo hemos disfrutado. Me quería simbolizar que aquella reacción que tuvimos fue tremendamente simbólica, porque claro, ese cartel que tuvo una repercusión a nivel nacional brutal, ¿no? Me refiero al cartel que puso Vox. Según lo retiraron, nosotros empezamos a poner carteles en defensa de la dignidad de esos menores, ¿no? Y en el mismo sitio. O sea, no solo en la misma parada de metro, no, en el mismo lugar donde se puso ese cartel. Ese cartel Vox lo puso solo en un sitio, en ese mismo sitio. Y durante 3 años estuvimos nosotros diciendo, aquí mismo, donde se produjo este ultraje, nosotros vamos a volver a Y, rescatar la y dignidad la, de las personas y menores. la fuerza del símbolo, ¿verdad, Jorge? Porque cuando ya, bueno, decidimos dejar de ocupar ese espacio, porque eso cuesta dinero, em, ese espacio quedó más limpio, realmente. O sea, el símbolo de hacer frente al
espacio, ¿no? Y yo creo que la calle tiene eso y también es una responsabilidad política el defender la calle, el espacio, el que la gente pueda transitar en paz y en libertad. Genial, pues estamos llegando a la confluencia con otro actor, otra organización que era absolutamente imprescindible para que esto pudiera salir. Estábamos hablando de que teníamos toda la historia de los movimientos sociales migrantes, teníamos la historia de una persona que era Agustín, teníamos la historia del Partido por un Mundo Más Justo con su coherencia en la defensa de las políticas, en defensa de los derechos de las personas migrantes y con su capacidad de recoger firmas, pero faltaba algo más. Faltaba todo el apoyo logístico, el apoyo financiero, etcétera. Y ahí llega la Fundación para la Ciudadanía Global, que apuesta con todo, ¿vale? Y ahí pues nos ponemos en contacto aquí con Antonio y María, que fundaron el Partido Político por un Mundo Más Justo en el año 2004. Muchos recordamos aquellas reuniones en el salón de su casa sin muebles, sin cortinas, sin nada, sentándonos encima de libros de agenda telefónica, y ahí empezamos a tener nuestras primeras reuniones en el 2004. Bueno, pues en el año 2018-19 se constituye la Fundación para la Ciudadanía Global, y en el 2020, o sea, muy poquito después, hablamos con el patronato y decimos, oye, la Fundación se animaría a meterse en este tinglado. Y ahí conectamos con Antonio y María. Antonio y María, cómo vivisteis esos primeros momentos de una fundación que acaba de constituirse y decide meterse en una operación de esta envergadura? Bueno, hoy lo primero, jo, muchísimas gracias por esta convocatoria y no solamente por celebrar, ¿no? Que es verdad que yo creo que lo necesitábamos todas y todos, sino porque en lo que llevamos, ¿no? De ratillo yo me estoy dando cuenta, ¿no? De qué maravilla el verse esa pieza del puzzle, pero poder ver el puzzle completo, ¿no? El aumentar nuestra conciencia de lo que somos como pieza y de lo que somos como colectivo, ¿no? Y qué riqueza, ¿no? Qué delicia. Y también un poco con todo lo que venís trayendo, ¿no? Hasta ahora, en este tejer, ¿no? Cómo el artista no se levanta una mañana y pinta un cuadro de la nada, ¿no? Sino que está todo, ¿no? Como venís hablando, entretejido ya. Y en esta estaba también, en este pieza de puzzle estaba también la fundación, ¿no? Eh, la fundación, ¿no? Que marcó sus estatutos en el 2020, estábamos repasando esta mañana Antonio y yo, y en el artículo 4 es el punto de fines y actividades, ¿no? Así como fines, así muy escueto, un poco porque nos valga así para tener referencia. Como fines aparece, ¿no? Defensa de los derechos humanos, en especial derecho a la libre circulación de las personas, ¿no? Es uno de ellos. O puesta en marcha de iniciativas de participación ciudadana. Promoverá e intervendrá activamente en iniciativas colectivas. Elaboración de estudios que incorporen propuestas políticas. Promoción de iniciativas que inspiren creación de movimientos ciudadanos globales, en especial del derecho a la libre circulación de personas, ¿no? Aquí esto están. Y ya, ¿a través de qué, no? Actividad. Entonces, os leo el párrafo porque a mí me da un poco como de escalofrío. Es como, esto estaba pensado, ¿esto es antes o después de la iniciativa? ¿Esta fundación está diseñada especialmente para la iniciativa o era de antes, ¿no? ¿Y por qué pone? Participación mediante la coordinación de iniciativas, la prestación de servicios, la celebración de acuerdos de colaboración o cualquier otro medio permitido por la ley, o sea, hasta la ley está aquí, en el desarrollo de las actividades de otras entidades, organismos, instituciones, partidos políticos o personas físicas y jurídicas que lleven a cabo pues, todo lo anteriormente dicho, ¿no? La defensa de los derechos humanos, sobre todo en especial de la libre circulación de personas, ¿no? Entonces, es que ese lienzo estaba muy preparado, ¿no? Y desde luego, pues esto formaba parte de un trocito de ese papel que era necesario y que estaba ahí, ¿no? Así que.
Y por añadir un poco también oye, que a mí me está encantando la sesión porque yo creo que desde el inicio de la aprobación de este Real Decreto anunciado por el Gobierno, estamos todos como con una alegría en el corazón inmensa, ¿no? Y eso, bueno, pues me está gustando esta reunión también para tomar conciencia y seguirlo celebrando, ¿no? En este fin de semana. Yo quiero decir también que el triunfo de la ILP para mí es el triunfo de los valores del partido, ¿no? De los valores que siempre hemos tenido. El rigor, porque con este tipo de iniciativas hay que tener mucho cuidado, no pueden tocar materia orgánica, son iniciativas de ley, pero de una ley un poco soft, un poco débil. Es curioso además, también es paradójico que de una ley débil, con un régimen legal inferior a una ley orgánica o a la propia Constitución, de esa ley débil, de esa cosa pequeñita, salga algo tan importante, ¿no? Para tantísimas personas, ¿no? El rigor que es necesario para elaborar la propuesta de ley y para luego debatir con las distintas personas con las que te ves en la calle a la hora de coger firmas. Dices, oye, es que esto es necesario. Personas que llevan 10, 12 años de media en España sufriendo lo que nos ha comentado Agustín, ¿no? El miedo, la posible persecución, el tema del fracaso, etcétera, ¿no? El rigor, ¿no? El respeto. Yo aquí quiero, y yo creo que no, somos todos conscientes los que hemos estado cerca de estos años de Jorge. Yo quiero reivindicar aquí la figura de Jorge, que ha tragado carros y carretas, ha tenido que aguantar faltas de respeto, faltas de otros miembros de la comisión promotora. Ha tenido que aguantar muchísimo y lo ha aguantado de una manera alucinante por el bien de la propia ILP, ¿no? Y aquí me parece que ese valor del respeto ante todo ha triunfado sobre los valores que tan tristemente hoy abundan en política, ¿no? De la falta de respeto, del insulto, de la descalificación fácil, ¿no? Y ese es un valor del partido que lo tiene, y que para mí en este ILP lo ha sabido encarnar y lo ha sufrido Jorge en sus propias carnes y entre otras cosas, muchas que ha hecho Jorge por la ILP ha sido el aguantar, que esto había que aguantarlo mucho. Y finalmente la fraternidad, ¿no? Rigor, respeto y fraternidad. Es que no es normal lo que ha pasado, porque cuando Agustín llama a Jorge en el 2020, le dice, me voy a encadenar a los leones del Congreso, voy a ponerme en huelga de hambre, voy a hacer lo que haga falta para que esta ley salga, para que esto se resuelva, no para que la ley, porque todavía no estaba la ILP en la cabeza de nadie, pero para que esta situación de irregularidad se resuelva, cuando Agustín llama a Jorge, no está llamando una persona a otra persona, está llamando un hermano a otro hermano. Y Jorge siente que su hermano, al que quiere con locura, se va a encadenar o va a hacer una huelga de hambre y le acojona. Claro, pues a cualquiera nos acojona que un hermano vaya a pasar un trance de esa naturaleza y entonces le dice, espera, 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 vamos a pensar, no seas loco, Agustín, no seas loco. Entonces, claro, no te das cuenta de lo que sufre el otro si no lo sientes en tus propias carnes o si no tienes un sentimiento de fraternidad grande, ¿no? Entonces, ese sufrimiento que tienen todas las personas migrantes que llevan en España de media 10, 12 años, por no tener los famosos papeles, solo se vive en tu propia carne cuando te lo está contando un hermano. Entonces, el sentimiento de fraternidad, el valor de la fraternidad que tenemos en el partido es eso exactamente, ¿no? Ser capaz de darnos cuenta, tener esa sensibilidad de hermanos para resolver los problemas de la gente, ¿no? Y los problemas de los demás. Y aquí en este caso, bueno, pues creo que se ha puesto en valor y se manifiesta muy claramente los tres valores del partido, ¿no? Gracias, 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 gracias de corazón. La verdad que me estoy dando cuenta que tenemos aquí un reto que es que se supone que a la una tenemos que terminar, pero es que esto tiene tantas dimensiones y tanta gente que tiene que contar cosas que realmente no sé cómo lo vamos a hacer. Pero es una preciosidad escucharos, de verdad. Bueno, lo que voy a decir ahora suena un poco como de otra dimensión, pero realmente es importante también tener en cuenta que la Fundación para la Ciudadanía Global decidió poner 340.000 euros en ese momento encima de la mesa para lo que hiciera falta para que esa regularización saliera adelante, ¿no? Y se pusieron, ¿vale? Y se pusieron a disposición de la sociedad civil para poderlo lanzar, ¿no? Entonces ya teníamos todos los elementos, teníamos un partido
era capaz de buscar firmas, teníamos recursos y teníamos la historia, ¿no? Y claro, ante eso, pues empezamos a llamar, tenéis que imaginar las primeras llamadas. Empezamos a llamar a las organizaciones sociales. Algunos de nosotros hemos trabajado en el sector de la cooperación internacional, con organizaciones, conocíamos a los directores y directoras de las grandes organizaciones sociales y empezamos a llamar y decimos, oye, que vamos a buscar 500.000 firmas. ¿Para qué? Para una regulación extraordinaria de personas extranjeras, una iniciativa legislativa popular. ¡Qué interesante! ¿Cuántos somos? De momento eres el primero al que llamo. Entonces, imagínate la reacción de decir, claro, porque hay un momento que se hace la primera llamada. Bueno, y así empezamos a hacer llamada a organizaciones y ahí empezamos a sufrir porque sabíamos que regularización ya tenía que estar. Pero regularización ya no nos cogía el teléfono, llamábamos a todos los teléfonos, escribimos del orden de 7 o 10 correos electrónicos, formularios en la web de regularización ya entre febrero y junio. Y no había manera. En junio decidimos hacer una reunión online con 70 organizaciones sociales de altísimo nivel. Pues estamos hablando de Cáritas, estamos hablando de Intermon Oxfam, estamos hablando de la CONFER, la confederación que reúne a todas las comunidades religiosas, etc. Todas las grandes organizaciones sociales, el Partido por un Mundo Más Justo las convocó en una primera reunión informativa de lo que estábamos dispuestos a hacer, ¿vale? Pero no estaba regularización ya. Y la gente inmigrante nos decía, ¿cómo? Regularización ya tiene que estar, que fue el germen inicial, el que puso en marcha la proposición no de ley, ¿vale? Entonces, bueno, pues en el último momento, justo antes de tener la reunión, a través de Sani Ladán, con el que habíamos llevado a Europa, ¿os acordáis? Ese vídeo tan impactante de Sani, pues Sani nos consigue hacer la interlocución, llama a no sé quién, tal, y al final incorporamos a regularización ya, que al principio estaba muy reticente, porque decían, no, nosotros a través de Podemos van a hacer una modificación de la ley orgánica y tal, y bueno, pues, y mientras hace eso, no es bueno empezar a generar esta presión social, política y mediática en la línea de la regulación extraordinaria para precisamente condicionar para que hagan eso. Bueno, costó, pero al final regularización ya entró y con esa entrada ya teníamos la legitimidad de todo un movimiento migrante en defensa de esta iniciativa y con todas las organizaciones sociales a las que se lo planteamos que dijeron adelante. ¿Vale? Esto era una absoluta singularidad. Los que hemos trabajado en el sector de las ONGs nos damos cuenta que nunca, jamás organizaciones sociales se suman a una iniciativa que nace de un partido político. Nunca en la historia. Pero aquí ocurrió. Un partido político fue el germen de toda una movilización de la sociedad civil. ¿Y por qué? ¿Por qué se da eso? ¿Qué tiene el Partido por un Mundo Más Justo que hace juntar el huevo con el aceite que generalmente siempre se está peleando? El Partido por un Mundo Más Justo es el limón. Es lo que hace el milagro, se convierte en mayonesa y está buenísimo. ¿Por qué? Porque somos pequeños, porque somos humildes, porque somos pacíficos y porque las organizaciones sociales cuando nos veían no veían una amenaza en el Partido por un Mundo Más Justo. Y entonces se empiezan a sumar todas. Y para mí eso fue absolutamente asombroso. Y con eso empezamos a conformar la comisión promotora porque necesitábamos como un núcleo que tenía que poner en marcha la iniciativa legislativa popular. Y ahí empieza Partido por un Mundo Más Justo, Fundación para la Ciudadanía Global, Regularización Ya, que se había sumado, Fundación por Causa, que ahora conocéis, una fundación con mucho prestigio en el análisis de estudios de la realidad migrante. Estaba Alianza por la Solidaridad, una de las grandes ONGs de cooperación internacional que estaba muy implicada en el tema de migraciones, y meses más tarde, porque esto se constituye en septiembre, tras varias llamadas a la gente de las congregaciones religiosas, conseguimos que entre redes, que es la red de todas las ONGs de las congregaciones religiosas. Ahí veis una reunión de la comisión promotora con todas las personas representando a las organizaciones que decimos, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Aquí comienza un trabajo jurídico que fue una absoluta pesadilla. Beatriz Vázquez, que es una pena que no esté, era militante del partido y una abogada especialista en temas de inmigración. Les decimos, Beatriz, tienes el trabajo de redactar un texto legislativo que se convierta en la ley de regulación extraordinaria de personas extranjeras. Se hace una primera propuesta, la trabajamos con todas las organizaciones de la comisión promotora, ella es Beatriz Vázquez, y la presentamos en septiembre en el Congreso de los Diputados para decir, este es el texto de la ILP que queremos poner en marcha. Y nos contestan diciendo, fijaros que estábamos muy bien asesorados, por personas que habían trabajado precisamente como letradas en el Congreso de los Diputados, revisando
si una iniciativa legislativa puede ser considerada como iniciativa legislativa popular y por tanto no está en contra de materia orgánica. Y pensábamos que íbamos bien y lo presentamos y nos responden con una carta de un párrafo nada más en la que dicen su texto entra en colisión con materia orgánica, por lo tanto no puede ser permitido para una iniciativa legislativa popular. Sin más, no nos dicen nada más. No sabíamos en qué parte entraba en colisión, en qué artículo, qué teníamos que modificar. Bueno, nos quedamos así un poco y decir, bueno, vamos a reducir el texto porque habíamos hecho un texto quizá demasiado complejo y hacemos una segunda propuesta. ¿Vale? Esto supone muchas reuniones con todas las organizaciones de la comisión promotora y hacemos una segunda propuesta que volvemos a presentar en el Congreso de los Diputados y meses más tarde, estamos en el final del 21, nos vuelven a contestar, su texto entra en colisión con la materia orgánica. No puede ser admitido. No, además nos dicen, como les habíamos dicho anteriormente, su texto de regularización de personas extranjeras entra en colisión con la Ley Orgánica de Extranjería y, por tanto, no puede ser admitida una propuesta de este estilo como iniciativa legislativa popular. Y ahí nos caemos, nos hundimos. Fijaros que en el verano nosotros ya habíamos desarrollado una aplicación, todo un sistema informático para hacer el seguimiento de la recogida de firmas, que era Wikicense. Y aquí quiero dejar 5 segundos de silencio en recuerdo de Esteban Balaguer, que falleció hace 2 años y que desarrolló informáticamente esta aplicación a la velocidad del rayo. Ahí la tenéis. Wikicense.com se convirtió en la plataforma que hizo posible toda la logística. ¿Vale? La teníamos desarrollada en verano y ahora nos habían dicho ya 2 veces que la iniciativa legislativa popular para una regulación extraordinaria no era posible. Estaba colisionando jurídicamente con la materia orgánica, según lo decían los letrados del Congreso. Y entonces empezamos a pensar y decimos, bueno, pues hacemos otra cosa, porque ya tenemos la plataforma, hacemos una iniciativa legislativa popular que tenga que ver con la migración, pero que no sea la regulación extraordinaria. Y empezamos a plantear textos en esa dirección. Hasta que un día, de repente, hablando con personas de altísimo nivel, y estábamos hablando ya, empezamos a asesorarnos con catedráticas en materia de migraciones de la Universidad de Pontificia de Comillas, con exmiembros del Tribunal Constitucional, ¿vale? Cristina Cortázar, Tomás de la Cuadra Salcedo, etcétera, con Sara. Al final decimos, hay una opción. La Ley Orgánica de Extranjería tiene una disposición transitoria que hizo la regulación extraordinaria en el año 2000. Y hay una disposición adicional que dice que esa disposición transitoria no es orgánica. Es decir, que la ley orgánica es entera orgánica, la ley orgánica de extranjería, pero la disposición transitoria donde se hizo la regulación extraordinaria de andar no es orgánica. Y entonces dicen, cambiemos entonces solo la disposición transitoria. Por lo tanto, porque ellos mismos están diciendo que esa no es orgánica. Y entonces decimos, cambiemos simplemente la fecha. En vez de decir regulación extraordinaria en el año 1999 que hizo andar, digamos regulación extraordinaria en el año 2021. Ya está, no toquemos nada más. Hagamos una exposición de motivos amplia, donde decimos qué es lo que pretendemos, y como articulado, un único artículo donde decimos la disposición transitoria de la ley orgánica, que no es orgánica, cambiaremos la fecha y dejará de ser 1999 para ser 2021. Y así lo presentamos, y esta vez lo vamos a presentar con miembros de la comisión promotora, de las que no solo vamos a estar los representantes de las organizaciones, sino que vamos a incorporar a Tomás de la Cuadra Salcedo, y que va a aparecer como exmiembro del Tribunal Constitucional, Cristina Cortázar, como catedrática en Derecho de Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, y lo vamos a presentar en texto. Y a la tercera bala vencida nos responden que ahora sí, que ahora ese texto ya no entra en colisión con materia orgánica el 23 de diciembre del año 2022. Ahí tenemos la carta donde nos dicen que sí que era posible. Fijaros, estamos en plena pandemia variante Omicron, ¿vale? ¿Os acordáis que iba cambiando la variante de la pandemia? Estamos en variante Omicron. He dicho diciembre de 2021, he dicho diciembre de 2022, estamos en diciembre del 2021, ¿vale? Plena pandemia, variante Omicron, ahí está las firmas de las personas que representan, aparte de las personas que conocéis, abajo del todo aparece Tomás de la Cuadra Salcedo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid y ex letrado del Tribunal Constitucional, y Cristina Cortázar, catedrática de Derecho Internacional. Bien, pues ya teníamos, y ahora tenemos que imaginar que comienza a partir de ese momento la recogida de firmas, nos dan 9 meses. Entonces, lo que hacemos es imprimir los pliegos,
¿Vale? No sé si encuentras ahí una foto, Luis, de todas las cajas de pliegos que íbamos por el Congreso de los Diputados, porque el Congreso, la Junta Electoral Central nos dice, ahora nos tienes que traer todos los pliegos. Claro, son decenas de miles de pliegos, son decenas de cajas que tenemos que llevar a la Junta Electoral Central enfrente del Congreso de los Diputados para que nos sellen. Y decimos, pero ¿cómo? ¿Y cómo las vais a sellar? Entonces ahí, esas no son los pliegos, esos son los sobres, ahí tienes que haber una que sea de cajas, ¿vale? Entonces, cuando llevamos las cajas al Congreso, claro, entras en la Junta Electoral Central y la Junta Electoral Central dice, Dios mío, otra ILP. Digo, ¿pero qué es lo que pasa? Y ahí te encuentras con mujeres, que son todas mujeres en la Junta Electoral Central, que tienen su licenciatura, que han hecho sus oposiciones, que tienen su máster y que se pasan 2 semanas, y os prometo que no exagero, 2 semanas enteras con un pliego sellado, otro pliego sellado, otro pliego sellado, otro pliego sellado. No un día, no 2 días, 2 semanas. Sellar, esas son los pliegos. Y con eso íbamos por el Congreso de los Diputados. Sellar, 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 sellar. Y cuando llevan 2 semanas sellando pliegos, nos avisan y nos dicen que ya tenéis los pliegos sellados, ya podéis distribuirlos por todo el Estado español para recoger las 500.000 firmas. Y vamos para allá. Y el 23, obviamente eso nosotros lo habíamos hecho antes, porque ya sabíamos que se iba a aprobar, y el 23 de diciembre nos llega por correo postal, pero nos habían avisado antes. Y ese 23 de diciembre vamos a recoger los pliegos sellados y me encuentro en mi casa con los pliegos y decimos, ¿y ahora? Tenemos que empezar a recoger firmas. Y ahí empezamos a buscar la recogida de firmas. Y ahora voy a dar un salto porque vamos a ponernos en contacto con... Bueno, Marco Osorio no está. Marco Osorio coordinó desde Málaga toda la coordinación de todas las organizaciones, hasta 1.000 organizaciones sociales con un amplísimo espectro ideológico, desde Conferencia Episcopal, todas las congregaciones religiosas, la CONFER que une a todas las congregaciones religiosas, la red de todas las ONGs de las congregaciones religiosas, con sus parroquias, sus colegios, sus universidades, con sus escuelas de negocio, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, organizaciones comunistas, anarquistas, feministas, de LGTBI, organizaciones de migrantes, todo el espectro ideológico unido, 1.000 organizaciones sociales en la defensa de esta iniciativa legislativa popular. Ahí teníais en el centro a Marco Osorio, que coordinó con todas las organizaciones diciendo qué es lo que tenían que hacer, porque cuando una organización social decía, oye, que me uno, no sabía ni por dónde empezar. Entonces Marco se ponía en contacto con todas ellas y les decía qué es lo que tenían que hacer, cómo pedir los pliegos, cómo distribuirlos, cómo tenía que ser la recogida de firmas. Y también teníamos a Judith, qué pena que tampoco esté, que coordinó a todos los voluntarios, y Marcos se encargó de la coordinación de las organizaciones sociales. Judith, todo militantes del Partido por un Mundo Más Justo, coordinaba a los 17.000 personas voluntarias que estuvieron recogiendo firmas por todo el Estado español. Ahí en el centro tenéis a Judith López Cano, que todos habéis recibido algún WhatsApp o mail de Judith López Cano en algún momento, ¿vale? Pues ella coordinó todo eso. Y ahora toca el momento que todos estábamos esperando, que era ponernos en contacto con las personas que recogieron el mayor número de firmas, que son, en primer lugar, Mar Ruiz, que fue llamada la segadora. Fijaros, voy a contar una anécdota, porque claro, decíamos, ¿cómo es posible que Mar esté recogiendo tantas firmas? Entonces yo recuerdo hablar con Alex y decir, oye, Alex, espíala, pero que no se dé cuenta. Porque si se da cuenta, a lo mejor empieza a obrar de una manera distinta. Espíala y fíjate qué es lo que hace, porque tenemos que aprender de ella. Y ya por teléfono me decía, no, lo estoy viendo. La está liando, la está liando. Va de una mesa a otra mesa, a otra mesa, a otra mesa, a otra mesa, deja los pliegos, deja los pliegos, deja los pliegos, deja los pliegos, vuelve otra vez a la primera mesa, recoge los pliegos, vuelve a la segunda mesa, recoge los pliegos, vuelve a la tercera mesa, ya está en otra cafetería. Esto es una máquina. Es una máquina. Entonces le llamamos la segadora porque va segando todo el campo universitario recogiendo firmas. Pues enhorabuena, Mar. Yo no sé cómo te sientes de haber cambiado la historia de este país y que ahora sea noticia a nivel mundial y que esté cambiando la vida de 500.000 personas gracias a que tú has conseguido pues, cerca del 7% de las firmas. Bueno, pues me siento muy orgullosa, ¿no? de todo lo conseguido, porque sí que es verdad que cada vez que recogía una firma me tenía la empatía, ¿no? de esa persona que no tiene papeles y que tiene una situación de derechos humanos tan sumamente injusta, ¿no? Y claro, eso fue lo que me animó, ¿no? La convicción, como comentabais antes, que en los derechos generales, no solamente en la legislación internacional y en el derecho nacional, sino
también a nivel personal era lo que nos impulsaba a cada uno y a cada una, bueno, pues de estar ahí todas las horas que hicieran falta, pues para conseguirlo. Y bueno, pues la verdad es que el poder estar en la universidad, todos los jóvenes que nos han apoyado, o sea, me parece fundamental, ¿no? Estar en ese ámbito, ¿no? De juventud, que es que el futuro, ¿no? Pues que tengan esos valores, ¿no? Y entonces yo creo que el partido y la fundación, lo importante es pues visibilizar esos valores que desgraciadamente en la política no están. Y me parece un hito muy importante en la democracia española, ¿no? El haberlo conseguido. Entonces, bueno, pues con esto nos damos todos la enhorabuena y a continuar con este tipo de iniciativas, pues eso, por la participación política, los derechos humanos, la honestidad y la verdad, ¿no? Bueno, somos muy humildes, la humildad es la verdad y ahora nos toca pues contar este relato y difundirlo, ¿no? En honor a esto. Así que gracias. Gracias, 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 Mar. Y pasamos a Jesús. Jesús, más de 20.000 firmas recogidas, pero ¿tú qué les contabas? ¿Cómo conseguías esto? No te oímos. Ahora. Ahora, ¿no? Sí. Vale, es que estaba ahí el mensaje ese. Bueno, pues yo principalmente, no sé, les contaba, eh, yo más que contar, yo lo que he hecho ha sido un trabajo durante todo el año que estuve recogiendo firmas, un trabajo de sensibilización. Yo cuando acabé de la recogida de firmas, lo voy a explicar así. Cuando yo acabé la recogida de firmas y entregamos las firmas, yo decía que independientemente de que se apruebe o no, ya hay un trabajo importantísimo que se había conseguido. Además, yo soy muy cabezón y no quería que me firmen porque sí. ¿No sabes? Había gente que decía, te firmo y tal. No, 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 no. No, no, no. Tú quiero, Vas a quiero que firmar sepas qué es lo que me convencido. vas a firmar. Entonces, bueno, pues fue un trabajo increíble porque aparte de recoger firmas, a la misma vez estaba coordinando pues con mucha gente de Asturias, de Zaragoza, del País Vasco, de Logroño, de diferentes sitios, tanto la entrega como la recogida de firmas. Y, y bueno, para mí ha sido el mejor trabajo que he hecho en mi vida en los más de 30 años que llevo de asalariado, porque también lo hacía como parte de mi jornada laboral dentro de la fundación y luego seguía otras 6, 7 horas de media, pues todos los días. Estaba todo el día con la mochila y recogiendo firmas. Desde casa, cuando veía que abajo había gente en el bar, en el Nervión, que está abajo de mi casa, pues me bajaba donde los chavales que iban a tomar potes al Nervión y me firmaban. Y cuando pasaba por la calle con mi mujer paseando y veía grupos, pues me paraba y recogía firmas, ¿no? Yo sí que creo que yo tengo que dar mucho las gracias a Chechu, a, a Chechu, a Judith López Cano, que es nuestra compañera máquina, y también a Marta Martín Freire, que fueron con las personas con las que más veces salí junto con ellos a recoger firmas. Por ejemplo, pues fuimos a todas las universidades. En las universidades no solamente era el trabajo que hacíamos de la recogida de firmas y yo les explicaba, yo me molestaba mucho en en conseguir que la gente sepa por qué firma y qué era lo que significaba regularizar a las personas. Y era curioso porque fui muchas veces a Leioa, a la Universidad de Leioa, recogí varios miles de firmas y había chavales que venían con otros chavales para firmarme y para darme las gracias, que para mí eso me llenaba no solamente de orgullo, sino de orgullo de nuestra juventud, que tenemos una juventud que es una puta maravilla, tal cual, ¿no? Pero estuve en Leioa, estuve en la Universidad de Ingenieros, en la Universidad de Deusto, en la Universidad de Zaragoza, en la de Pamplona, en la de Vitoria, en la de Donosti, en Barbaridad. Bien. Valencia, infinidad de esto, ¿no? Ahí sí que, que era donde más se sensibilizaba, ¿no? Luego hay otros sitios donde también hacíamos, me acuerdo con Chechu en San Fermines. En San Fermines llegamos a la firma 300.000, que tenemos una foto por ahí muy chula, que, que recogimos casi 4.000 firmas en San Fermines, entre la calle Navarrería, Caballito Blanco y La Rico, que era un triángulo que íbamos subiendo, bajando, y como pasaban miles de personas, pim, pom, pim, pom.
Y nos inflábamos hasta que la gente empezaba a escribir torcido, que ya decíamos, a casa. Entonces, bueno, también quiero dar las gracias, quiero aprovechar para dar las gracias a todos esos jóvenes, a la gente que estaba en las fiestas en San Fermines, en las fiestas de Bilbao, conseguimos más de 3.000 firmas. Quiero dar las gracias a Rosalén, que nos brindó un espacio privilegiado en su festival que hicieron en su pueblo, en Letour, que también les pilló las inundaciones. Y un abrazo para Rosalén y para todo el pueblo. Y también espectacular fue Chambao en Albacete, que también estuvimos allí, que hizo una petición de firmas que casi me he hecho a llorar. Qué tía, la Mari la Chambao, que después estuvimos con ella, ¿no? Y luego también quiero destacar que yo cogí varios cientos de firmas de personas que si no eran de Vox, eran afines a Vox, explicándoles, dándoles argumentos y demostrándoles que están equivocados. Yo creo que la forma de combatir a Vox no es política, sino que es social y es hablar con las personas y ignorarles en el ámbito político, ignorarles cuando hacen actos, cuando hacen cosas y cuando estás con ellas, explicarles. La gente se sorprendía y además, como fui desarrollando un argumentario bastante guapo, pues sabía dónde explicarles y dónde llevarles cada vez que me decían y rebatirles cada una de las cosas hasta que se veían en la necesidad de mandarme a freír espárragos o firmar. Había algunos Preferían que me firmar. mandaban a freír espárragos y otros que me firmaban y para mí eso era un éxito brutal, que creo que, que fue una maravilla. Después de todo el año cogiendo firmas, fue una maravilla y ahora mismo es una sensación que yo sí que quiero destacar, que ya lo ha dicho Agustín, lo has dicho tú, Jorge, pero yo vuelvo a destacar la importancia de que tuvimos como partido, pero eso nos ayuda a nuestro ego, que a sentirnos un poquito más majos e importantes. Lo verdaderamente importante y lo que verdaderamente, bajo mi punto de vista, se está intentando ocultar por todas las formaciones políticas, es que esto es un trabajo y una obra de la diversidad y de trabajar conjuntamente organizaciones de todos los colores y de todos los tipos, y eso lo quieren ocultar. Eso no quieren que se sepa que estaban trabajando las prostitutas de Sevilla con la conferencia episcopal mano a mano. Aunque las prostitutas puedan ser cristianas, posiblemente, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero estaba Soviet Getafe, que siempre se nombra, había organizaciones de sindicatos, partidos políticos, de todos los colores, y eso se quiere ocultar. Y lo que hay que sacar a la luz es que fuimos un movimiento hiperdiverso como el partido, trabajando conjuntamente, y es el único motivo, bajo mi punto de vista, por el que se ha conseguido el éxito. Así que todos desde Podemos, que ha sido el que ha rematado junto con el Partido Socialista, tiene un mérito brutal. Sumar, por toda la negociación que ha hecho, que yo no quiero dejar de decir que Sumar ha sido la hostia. Muchas otras organizaciones, como Regularización Ya, como Ongi Etorri, como infinidad de ellas, han aportado, y esa diversidad es la única que ha sido capaz de doblegar a la polarización que hay ahora mismo en este gobierno. Tenemos que repetir con otras cosas y con otros movimientos que se les vuelva a doblegar a necesidades del pueblo. Venga, muchas gracias. Que me enrolla un Gra- poco, pero gracias. No, no, para nada. Gracias, 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 Jesús. Chechu, ¿cómo era recoger firmas? ¿Una cosa fácil? ¿O cómo era la cosa? Eh, ¿No te oímos? Ahora. Ahora, pues bueno, me quedo con dos cosas muy importantes que han dicho Mari y Jesús. Una es que al final lo que de verdad conseguía sacar una firma más, seguir apostando por lo que estaba haciendo, era el fin último. Es decir, ante el ruido, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo en Navidades también cogiendo firmas, la gente va por regalos de sus familiares y que le hables de algo social, no, en su cabeza no está, ¿no? Y a mí a veces incluso me llegaba a atrapar esa energía, pero el saber el fin último de lo que estaba haciendo era lo que conseguía hacerme levantar cada mañana y saber que lo que estaba haciendo tenía todo el sentido del mundo y que de verdad merecía la pena
que siguiera gastando hasta la última gota de mi energía. También me ayudó mucho el Wikicense, por- ¿Te hemos perdido? porque en esos momentos de ir a por firmas solo, imaginaba yo, no, están en un parque, enfrente de una parroquia, y que realmente Wikicense me ayudaba cuando yo miraba la aplicación, decía, oye, hoy han conseguido 3 firmas en Ceuta. O sea, hay alguien en Ceuta, igual que yo, dándolo todo, preguntando a la gente que no conoce de absolutamente nada, que además tiene la misma sensación que yo, que les estás estorbando, que tienen su vida, que no te conocen de nada, y aún así han parado esos 20 segunditos, 3 minutos de su vida a escuchar por qué te acercas y qué necesitas, ¿no? Que al final era algo tan sencillo como una firma, pero que en los momentos que vivimos, en los que te pueden engañar de alguna manera, pues, o la gente se siente que les pueden estafar de alguna manera, pues no era nada fácil, ¿no? Lograr dar confianza, ¿no? Para mí era lo más importante y de ahí viene la segunda parte, ¿no? Que ha dicho Jesús Barcina, que era una sensibilización. Para mí eso lo era todo, ¿no? Yo estaba igual que Jesús, o como Alex Plans también decía, yo soy un romántico de la firma. Yo no quiero que me firmes si no estás entendiendo exactamente qué es lo que estás firmando, porque para mí era más importante que no me sintiera yo como un robot que caza firmas, sino como un ser humano, que tengo otro ser humano delante y que lo que quiero es llegar a una unión, ¿no? Y que los dos compartamos, e incluso aun cuando no me firmaban, que tuviéramos ese momento de escucharnos los unos a los otros, ¿no? Para mí eso sin duda era lo más importante. Y luego ya, pues en esos momentos en los que efectivamente sí podía compartir con personas del partido, con la familia Sieira, ahí era desde el primero hasta el último de la familia, eso ya no es que te llene de energía, es que te dicen, no, bueno, me los voy a comer porque es que si no me los como yo, me los quitan. El de al lado me quita la firma y ahora voy a tener que ir un poco más lejos a buscarme otra firma, porque aquí es, vamos a conseguir cuantas más mejor, pero siempre con ese máximo respeto de entender que las personas que tenemos delante no sabemos lo que arrastran en sus vidas, si han podido ser engañadas anteriormente en otras situaciones. Y por tanto, al revés, con toda la ilusión de encontrar gente maravillosa que hay en España, a mí habiendo viajado y vivido en otros países, me quedo con esa solidaridad de la mayoría de las personas. Siempre, bueno, pues y en cualquier lado encontraremos gente que por miedo le cuesta algo más, pero en general en España, cuando les hablas de ayudar y de prestar atención a la gente vulnerable y que lo necesita, en su mayoría siempre he encontrado personas maravillosas y me quedo con eso, ¿no? Con lo maravilloso de este país y que ojalá siga siendo un referente a nivel mundial en proyectos de derechos humanos internacionales. Gracias, 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 Chechu. Yo quiero rescatar sobre lo que has dicho. Bueno, primero la cifra, 700.000 firmas. Eso, los que habéis estado en el Estadio Bernabéu o en el Camp Nou o en el Calderón, pues ahí caben 80.000, 90.000, pero a rebosar y dices, qué barbaridad, cuánta gente. Pues imaginaros 7, 8 veces eso. Esa es la cantidad de gente que ha firmado. Y luego pensar que hemos tenido, para conseguir 700.000 firmas, hemos tenido que tener más de 1 millón de conversaciones con gente de la calle. Más de 1 millón. Y la sensación con la que nos hemos quedado todos de decir, esto hay un respaldo mayoritario total de la ciudadanía española a favor de esta iniciativa. Y tienes razón, Jesús, esto no se está diciendo, pero esta es la realidad. Y nosotros, mejor que nosotros, no lo puede saber nadie. Ahora dicen, no, hemos hecho una encuesta a 1.500 personas y salen todos los diarios. A 1.500 personas, ¿de verdad? Nuestra encuesta fue 1 millón, a 1 millón de personas. ¿Y quién tiene una sensación más clara de lo que opina el país? ¿Tu encuesta de 1.500 personas o que nosotros que hemos preguntado a 1 millón de personas? Y ese millón de personas lo que nos decía es, queremos esto. Entonces, bueno. Agustín, ¿qué tal era lo de buscar firmas? Que tú también buscaste. Yo reconozco que soy un desastre buscando firmas. El peor, el peor. Yo con que 2 personas me digan que no, me esconde en una esquina y lloriqueando.
Es que era una cosa que era psicológicamente muy, muy fastidiada. Es decir, cuando alguien te decía, no, 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 perdón. Claro, porque tú llegabas y estaban tomándose un café y te decían, oye, perdona, es que estamos desayunando. Digo, perdón, perdón, perdón. Claro, y te ibas humillado, oye, es verdad, están desayunando y yo les estoy aquí molestando, ¿no? Pero bueno, había que armarse otra vez de fuerza para volver a intentarlo, ¿no? Y el pobre Agustín, que no quiere nunca molestar, porque claro, para él era una cosa muy, muy difícil. Bueno, vamos a seguir, vamos a intentar acelerar. Esto era la recogida de firmas, hemos hablado de las organizaciones, pero claro, ahora llegaba el momento de que tenían que volver todas esas firmas. Teníamos, imaginaros, estamos en septiembre del año 2022. Wikicense nos dice que tenemos ya del orden de 300.000 firmas. Habíamos conseguido un aplazamiento de 3 meses más porque habíamos dicho, oye, es que hemos estado recogiendo firmas en plena variante de Omicron con restricciones a la movilidad en un montón de comunidades autónomas. Darnos 3 meses más de plazo, que lo dice la ley orgánica, que en causas de fuerza mayor podemos pedir 3 meses más. Venga, sí, concedido. Vale, nos íbamos ya hasta diciembre del 2022 en la recogida de firmas. Estábamos en septiembre y teníamos 300.000 firmas, 350.000 nos decían que había. Teníamos que llegar a 500.000, nos faltaban 3 meses. Pero ¿cuántas firmas teníamos en nuestro centro logístico que vamos a hablar ahora? Ninguna. Estaban todas dispersas por todo el Estado español, entre 17.000 personas. ¿Cómo le hacíamos llegar el mensaje a 17.000 personas para que por favor nos mandaran las firmas, que llegara a tiempo, que vaya al sitio, que las pudiéramos recoger, validar, etcétera? En septiembre nos entró una especie de pánico, empezamos a lanzar mensajes a través de Judith, a través de Marco, a todas las organizaciones, a todos los voluntarios, por SMS, por WhatsApp, por mail. Alex se creó una máquina que hacía WhatsApps de manera automática a todas las personas y diciendo, por favor, envía lo que tengas. Sigue pidiendo pliegos, sigue buscando firmas, pero por favor envía lo que tengas a este código postal. Y ahora tenemos que hablar ¿con quién? Con mi madre. Con mi madre, Carmen Paradinas. Carmen Paradinas se encargó de toda la logística, es decir, todos esos decenas de cajas de pliegos acababan en la casa de mi madre y desde ahí ella enviaba, llevándolo en un carrito de la compra, llevaba todos los pliegos a la oficina de correos, desde la oficina de correos se distribuían por todo el Estado español y luego en septiembre tenían que volver y en septiembre empezaron a volver y llegaron los pliegos a casa de mi madre. Y ahí se producía todo un trabajo de revisión. Esa es la mesa de una mesita que estaba, pues ahí ya están volviendo. Esos son todos los sobres en los que los pliegos están volviendo. Y teníamos que revisarnos. Esa es mi hija con una amiga de mi hija. Y había que hacer toda una revisión de todos los pliegos para ver las firmas que teníamos, etcétera, ¿no? Bueno, y ahí es donde se volcó la sede de Madrid, ahora paso a mi madre, donde se volcó la sede de Madrid del Partido por un Mundo Más Justo, que estuvo trayendo 20 personas todos los días, ahí los veis en las fotos, revisando en todos los cuartos. Este es el salón, pero luego en el cuarto de estar había más gente, en la terraza más gente, en el otro cuarto más gente, etcétera, revisando durante 20 días los pliegos, porque claro, tenéis que imaginar que 700.000 firmas son muchas firmas, y había que revisarlas todas, y ahí, bueno, pues había dos turnos, un turno que venía por la mañana, un turno que venía, bueno, era una locura, ¿vale? Había que revisarlo todo antes del 23 de diciembre. Mamá, ¿cómo fue esto? A ver. Mira, yo la verdad es que como estoy absolutamente emocionada de oíros a todos y de veros otra vez, pues me es muy difícil hablar. Creo que la política es muy, muy difícil. Hoy día desilusiona mucho, pero la política así, de trabajar por gente tan maravillosa como Agustín, tan maravillosa como Yancuba, un chico mena que hemos conocido recientemente, que está escribiendo su historia y que os aconsejo cuando la tenga acabada, verla a todos, oír, porque es emocionante, o sea, pensar gente tan maravillosa que arriesga su vida por un mundo más justo, por poder trabajar, por tener dignidad, y tener la suerte de ofrecer mi casa para reunirnos todos trabajando en eso y ver cómo se han unido tantísimas organizaciones tan diversas. O sea, ver una política así, pues es, y conocer porque es que da la casualidad de que con estas cosas acabas conociendo gente maravillosa y la parte buena de todo el mundo que todo el mundo tiene esa parte buena, como decía Agustín. Y bueno, pues me emociona muchísimo.
os doy las gracias a todos por todo lo que me habéis aportado todos y que, como decía Antonio, que el partido tenga rigor, el rigor que sabéis aportar para trabajar bien, el respeto, que Jorge sé que ha aguantado muchas faltas de respeto y es muy difícil hacerlo, y la fraternidad que nos mueve, que nos da el ejemplo Agustín y que tenéis todos. Y muchas gracias, nada más. Gracias, 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 gracias. Pues nada, acabamos de recibir todas las firmas, las hemos revisado todas. Claro, ahí, fijaros que ahí hay un momento de tensión también. Porque claro, el sistema nos dice que las firmas están, pero hay que contarlas. Hay que contarlas y ver que de verdad son las que el sistema dice que hay. Y ahora hay que prepararlas y ponerlas en cajas y ver que efectivamente hemos llegado, ¿no? La tensión, imaginaos, o sea, la responsabilidad de decir, aquí está el trabajo de 17.000 personas durante un año buscando firmas. Cualquier fallo procedimental en la entrega de esas firmas, si llegáramos un día más tarde, todo era echado por la borda. ¿Vale? Fijaros cómo llegaron todas las firmas, cómo se consiguieron todas esas firmas en el momento final. La línea roja marcaba hasta llegar a 600.000, porque nos dábamos ese margen de 100.000 para asegurarnos, y al final conseguimos casi 700.000 en el último momento, ¿no? Fijaros cómo al principio, en esa línea, se veía cómo al principio costaba muchísimo. Como al principio costaba muchísimo la recogida de firmas. En los primeros 3 meses decíamos esto, no llegamos, no llegamos. El 8 de marzo, con las movilizaciones del Día de la Mujer, es cuando empieza a subir en las manifestaciones. De ahí nos pasamos muy, muy, muy paralelos a la línea roja, que es la que nos marcaba el camino del éxito, y en el último momento ¡fua!, hacemos un ultimísimo esfuerzo y lo conseguimos, ¿no? Y hay que rescatar aquí el enormísimo trabajo de la sede de Madrid del Partido por un Mundo Más Justo en esa revisión, en lo que llamábamos el piso franco, que era la casa de mi madre, dirigidos y liderados por Raquel Torrejón y su marido David, que fueron absolutamente claves en ese proceso, absolutamente claves. Ahí les tenéis, David, con barba, Raquel abajo, sosteniendo la copa, junto a María. Fueron personas absolutamente claves. Sin ellos, sin esa coordinación, sin ese liderazgo, en ese trabajo organizacional de revisar las firmas, de contarlas, de colocarlas, hubiéramos sucumbido. Fijaros que en paralelo de lo que es la revisión de las firmas, teníamos que seguir buscando, porque había que asegurarse. Bueno, ahí estamos naturalmente celebrando que las teníamos, que las habíamos contado, que eran válidas, lo habíamos conseguido, ¿vale? Y con eso ya tocaba, hablamos con nuestro principal socio, que era regularización ya, que ellos habían conseguido. Es verdad que el partido consiguió 140 y tantos mil, pero regularización ya como organización consiguió 90.000, y como movimiento, que suma 200 organizaciones, consiguieron más, consiguieron del orden de 200.000. Por tanto, era un socio absolutamente clave. Y con ellos les llamamos y decimos, regularización ya, Partido por un Mundo Más Justo, vamos a presentar las firmas. Preparamos todas las cajas. Mi hija Paula, que es artista, hizo una cosa preciosa y lo preparó todo como si fuera un Christmas, con todas las cajas llenas de firmas y bien coloreadas, con decoración de Navidad, porque claro, estábamos en el 22 de diciembre del año 2022 y todo decorado de Navidad. Con eso hicimos un Christmas que se lanzó a toda la militancia del partido. Cuando ya teníamos las cajas preparadas, las subimos al coche. No sé si encuentras fotos por ahí del coche con las cajas. Mira, ese es el Christmas, 611.821 firmas. Ahí metimos todas las cajas en el coche. Ahí estamos con las personas de regularización ya, el movimiento de personas migrantes. Ahí estaban las cajas. Es que es mágico, esta foto es mágica. Es una preciosa. Entonces estábamos con las cajas, las estábamos presentando al Instituto Nacional de Estadística. Fijaros, es que el Instituto Nacional de Estadística ahora iba a hacer una revisión de todas las firmas que se habían recogido. Ahí estamos en la oficina del Censo Electoral del Instituto Nacional de Estadística, ya se pusieron a revisarlo. Pero ¿cuándo presentamos las cajas? ¿Cuándo les dimos tantas firmas tienes en esta caja, tantas otras firmas en esta caja, tantas hojas de 60 firmas, tantas hojas de 59, tantas hojas de 58, todas revisadas, validadas, etcétera? Cuando vio la funcionaria eso, dijo, esto está bien. Estas fueron las palabras textuales. Esto está bien. Se ve perfectamente cuando algo está bien. Lo vamos a revisar, pero esto está bien. Nos quedamos realmente, en ese momento fue como un bajón de adrenalina, de decir, todo un esfuerzo descomunal, y de repente nos dicen, esto está bien.
Bueno, nos fuimos y a partir de ahí, y ahora sí voy a acelerar, asegurándome que no me he dejado a nadie. Bueno, nombrar también a Álvaro Galera, en ese momento la coordinadora de Madrid, aunque el liderazgo de todo el trabajo operacional era de Raquel y David, la coordinadora de Madrid estaba formada por Raquel Torrejón, Álvaro Galera y Belén Blanco, que estuvieron constantemente motivando a la gente para que fueran al piso Franco esos días a la revisión de las firmas. Esto es en el piso Franco, todos los que estábamos trabajando en ese día en particular, ¿vale? Bueno, hicimos una fiesta en el Parlamento para la recogida de firmas y con eso ya llegamos al año 2023. Fijaros que venimos desde 2020, diciembre de 2022 terminamos con las firmas, enero del 23, diciembre del 2022 presentamos las firmas del Instituto Nacional de Estadística y ya estamos en el 23. En el 23, el primer paso, una vez que nos dicen que ok, que las firmas las ha revisado el Instituto Nacional de Estadística y son correctas, el primer paso es que la comisión promotora tiene que ir a presentar la iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados. Fuimos para allá, se presentó la iniciativa y ¿qué ocurre? Que cuando tenía que empezar ya el trámite parlamentario, de repente Pedro Sánchez se levanta un día por la mañana y dice anticipación de las elecciones generales. Se anticipan las elecciones generales y eso hace que todas las iniciativas legislativas se paralicen. Entonces, bueno, pues cuando ya se conforma de nuevo el Congreso de los Diputados, después del verano del 23, ¿vale? Estamos hablando ya en septiembre del 23, pues vuelve a escribir. Estábamos constantemente recibiendo cartas de la presidenta del Congreso de los Diputados. Llegaban a mi casa, el portero decía, ¿pero qué está pasando? Nos escribían de la Junta Electoral Central, del Congreso de los Diputados, del Senado, del Instituto Nacional de Estadística, etcétera. Bueno, pues ahí nos llega una carta de la presidenta del Congreso de los Diputados diciendo, tienen ustedes que volver a presentar la iniciativa legislativa popular porque comienza desde el principio. Obviamente no tienen que recoger las firmas, pero tienen que volverla a presentar. Así que ya en 2024 volvemos a presentar la iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados por segunda vez y llega un momento clave que es la votación en el Pleno del Congreso de la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular. Se aceleran todas las conversaciones con los grupos parlamentarios, empezamos a hablar con todos los partidos políticos y decimos, oye, ¿votaréis a favor de la tramitación parlamentaria? No estamos diciendo a favor de la iniciativa, estamos diciendo a favor de que se dé trámite, que se estudie, que los grupos parlamentarios estudien el texto y que vean qué es lo que tienen que hacer. Bueno, pues en esas conversaciones el PSOE y el PP nos dicen que no, que van a votar en contra de la tramitación parlamentaria. Estamos en abril del año 2024. En ese momento nosotros decimos, no puede ser. Esto ocurre. Es decir, cuando ahora se ha hecho una iniciativa legislativa popular en relación con la tauromaquia, después de recoger las firmas, en el primer trámite, que es ver si el Congreso aprueba o no la tramitación parlamentaria, han tirado a la ILP, muerta. No pudo tener tramitación parlamentaria. A nosotros nos estaban amenazando con eso mismo. Se iba la iniciativa legislativa popular, moría en ese momento. En ese momento sacamos toda nuestra garra. Yo recuerdo hablar con organizaciones de la comisión promotora de Jorge, que está perdido, que no está perdido esto, que ha estado muerto muchas veces y siempre ha resucitado. Estuvo muerto cuando nos dijeron 2 veces que no en el Congreso de los Diputados, que el texto no valía porque nos estábamos metiendo en materia orgánica. Estaba muerto en marzo del año 2022, cuando las firmas no crecían, y si tú extendías esa línea, no es que no llegábamos ni a las 100.000 al final del año, y nos decían, está muerto. No está muerto, esto va a salir. ¿Vale? Estaba muerto cuando decíamos, no tenemos capacidad de recoger todas esas firmas, están distribuidas por todo el Estado español. No estuvo muerto, nos movilizamos, llegaron todas las firmas, nos movilizamos toda la sede de Madrid y las revisamos. Pero ahora amenazaba con morir de nuevo porque nos iban a votar en contra de la tramitación parlamentaria. El portavoz de migraciones del Congreso, del PSOE, del Congreso de los Diputados, nos decía formal y oficialmente que iban a votar en contra. Y la portavoz de migraciones del Partido Popular nos dijo formalmente que iban a votar en contra. Ahí hablamos con la Fundación para la Ciudadanía Global. Es el momento de poner toda la carne en el asador. Vamos a hacer un anuncio a doble página en todos los diarios del Estado español, en los máximos diarios, y diciendo el PSOE y el PP amenazan con no dar ok a la tramitación parlamentaria a una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 personas españolas mayores de 18 años y que afecta a la dignidad de más de 500.000 personas, vecinos y vecinas nuestras. Ni siquiera quieren estudiar en la propuesta. Entonces, ese texto, que lo veis ahí, apareció en doble página, a color, en El Mundo, en el ABC, en El País, en La Razón, en La Vanguardia, en el As y en el Marca. Fijaros el texto,
doble página. Esto yo creo que no se ha hecho nunca. Nosotros lo hicimos. Era el momento de dar un golpe encima de la mesa. Esto tenía que aprobarse. Pero hicimos más cosas. Hicimos un grupo de WhatsApp en el que convocamos a periodistas de altísimo nivel, los directores de todas las grandes organizaciones sociales, el director de Oxfam, la directora de Cáritas, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, la directora de la CONFER, de la Conferencia de todas las Congregaciones Religiosas, políticos, miembros del Congreso de los Diputados, ex senadores, músicos, todo. O sea, había todas las personas famosas a las que pudiéramos llegar o que tuviera un cierto prestigio o que tuviera un cierto poder, el padre Ángel. O sea, imaginar todos ahí en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Y en el último momento les decimos, bueno, este es el plan, ahora voy a incorporar al portavoz de Migraciones del PSOE y a la portavoz de Migraciones del Partido Popular, y cada una de las personas, con el máximo respeto, os ruego, por favor, vamos a ir diciendo, ¿por qué nos parece una falta de respeto que no se apruebe la tramitación parlamentaria y qué estáis dispuestos a hacer en vuestra organización si no se aprueba? Y en ese momento incorporamos a los dos portavoces, naturalmente, sin pedirles permiso, porque hay veces que hay que saltarse alguna pequeña norma. Entonces, no les pedimos permiso. Entraron ahí en el grupo de WhatsApp y se encontraron, y entonces escribimos un mensaje diciendo: queridas portavoz de Migraciones del PSOE, querida portavoz de Migraciones del Partido Popular, en este grupo de WhatsApp tenéis tenemos el listado de todas las personas de altísimo nivel en el Estado español, y ahora ruego que con el máximo respeto cada una de las personas y organizaciones empiece a decir en este grupo de WhatsApp por qué hoy les parece una falta de respeto que no se apruebe la tramitación parlamentaria y qué están ustedes dispuestos a hacer si no se aprobara. Y empezaron todos uno u otro, el presidente de la Conferencia Episcopal, el director de Oxfam, el director de Cáritas, escribiendo por qué les parecía una falta de respeto. Y ellos dos no se salieron del grupo de WhatsApp, hay que reconocer que ahí estuvieron muy bien, no se salieron del grupo de WhatsApp, estuvieron leyendo todo lo que se decía, pero claro, ahí se decía, vamos a llamar a todos los diputados, diputadas, senadores, alcaldes, concejales que conocemos del Partido Popular y del Partido Socialista entre hoy y mañana para decirles que tienen que votar a favor. Y imaginar el tropel de llamadas que se produjo durante esos 2 días. En un momento determinado, la portavoz de Migraciones del Partido Popular me llama, me dice: Jorge, os ruego por favor que paréis. Estamos reconsiderando nuestra postura, pero no es por vuestra presión. No, claro, no es por nuestra presión. Ya me he imaginado que no es por nuestra presión. Y entonces, claro, nosotros teníamos otro grupo en paralelo donde no estaban ellos dos y decíamos: está funcionando, no paréis, a tope, seguid con lo que estamos haciendo, que está funcionando. Pero quedaba una bala más, 2. Hablamos con Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, y decimos: Luis, ¿estarías dispuesto a hablar con el portavoz, ya no de Migraciones, el portavoz del Partido Popular, Tellado, en una conversación hoy, porque mañana es la votación del trámite parlamentario? Sí, cuando quieras, Jorge. Venga, genial. A través de un contacto que me da Antonio Sieira, hablo con la secretaria de Tellado. Secretaria de Tellado, el presidente de la Conferencia Episcopal quiere hablar con usted en relación con la votación que se va a dar en el Pleno del Congreso de la tramitación parlamentaria. Muy bien, a las 5 de la tarde, sí, a las 5 de la tarde. Luis, a las 5 de la tarde, fenómeno. Te pasan los 2 WhatsApps, pum, se ponen, hablan por teléfono, y en el viaje a Madrid de Feijóo, que está viniendo desde Galicia ese día para que tiene que votar al día siguiente de la tramitación parlamentaria, como habíamos tenido una capilaridad descomunal por todo el Estado español, coinciden en el avión la directora de la fundación del Colegio de las Irlandesas con Feijóo. Y Feijóo, que hay que reconocer que viaja en turista, ole Feijóo, que viaja en turista en un vuelo normal. Ella se acerca, se sienta al lado de Feijóo y le dice: ¿de verdad vais a votar en contra de la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular mañana? Y Feijóo dice: ¿pero qué está pasando? Esto es una barbaridad. Es que nos están atacando por todos lados. Y al día siguiente votaron a favor el PSOE y el Partido Popular para la tramitación parlamentaria. Y conseguimos algo histórico. Fijaros, esto es en el Congreso de los Diputados: 310 votos a favor y solo 33 votos en contra. Y la tramitación parlamentaria salió adelante. Y ese día fue cuando se dio la ovación de la foto inicial que habéis visto a Agustín Indul. Inicia la tramitación parlamentaria, se deriva a la comisión legislativa. Ese es el día.
a la Comisión de Migraciones del Congreso de los Diputados, a la que se le da capacidad legislativa plena, y la comisión empieza a trabajar. Con todos los grupos parlamentarios presentan sus enmiendas en septiembre del año 2024 y ahí se producen algunas chantajes. Por ejemplo, Junts dice que no va a aprobar la regulación extraordinaria de personas extranjeras si no se transfieren las competencias de migraciones a Cataluña. ¿Vale? Y bueno, pues comienza la negociación. Esa negociación lleva durante todo el año 2025 y en un momento determinado, a finales del 25, en conversaciones, ya estoy acelerando mucho, en conversaciones con Sumar, Verónica Barbero, portavoz del grupo Sumar, asume el liderazgo, ellos lideran la Comisión de Migraciones del Congreso de los Diputados, dicen esto va a salir, porque tenemos los votos, porque los votos en la Comisión de Migraciones eran distintos que en el Pleno, los pesos son diferentes, y ahí sí salía, no era necesario ni el apoyo del PP, ni de Junts, ni de Vox. Y el PP estaba cambiando la postura, si bien había votado a favor en la tramitación parlamentaria, aquí estaba resultando un poquito más complejo el consenso. Porque claro, había que ponerse de acuerdo en la letra pequeña, ya no era un ok a la regulación extraordinaria, era qué condiciones se imponen para conseguir ese derecho, etc. Y ahí tropezábamos constantemente, porque imaginar poner de acuerdo a Podemos con el Partido Popular sobre esta materia. La letra pequeña era muy complicado. Pero como se contaba con los votos y como se contaba con capacidad legislativa plena en la comisión, Verónica Barbero dice, esto va a salir, vamos a convocar en febrero del 26 una reunión en la Comisión de Migraciones, se va a aprobar y desde ahí va directamente al Senado. Contamos con los votos de todos. Estábamos en conversaciones con PNV, que era el partido que en ese momento tenía un poco la llave, pero PNV nos decía, y ahí estábamos hablando nosotros directamente con Maribel Vaquero, la portavoz del PNV, y nos decía que sí, que ellas iban a apoyar en la Comisión de Migraciones esa aprobación. Y en ese contexto en el que la cosa va a salir y que ya nos vamos al Senado, de repente, sin saberlo, y nos pilla por completo por sorpresa, aparece la aprobación a través de un acuerdo entre Podemos y el Partido Socialista de la regulación extraordinaria de las personas extranjeras. Bueno, pues ahí se confeccionan las cosas, se confeccionan a veces para hacer otras ganancias de otras cosas, ¿vale? Pero bueno, al final lo que hay que decir es que nosotros sorteando mil cosas, sorteando incluso esos chantajes que se dan en política, sorteando esas negociaciones que muchas veces se dan en política, al final hemos conseguido que se aprobara la regulación extraordinaria. Y hoy eso todavía continúa la batalla. ¿Por qué? Bueno, el Partido Popular lo ha llevado, lo ha denunciado ante Europa. Europa dice, ¿pero qué me estás contando? El país, o sea, el Estado español tiene competencia en materia de migraciones para hacer esto y se desmonta, ¿vale? Vox dice, no, lo llevamos al Tribunal Constitucional. No parece que eso vaya a tener mucho recorrido. Hoy se están presentando mociones en todos los ayuntamientos de España en contra de la regulación extraordinaria. Continúa la batalla, ¿vale? Y hay una batalla todavía operativa que realizar. Entre abril y junio se van a presentar 700.000 solicitudes de regularización. Las administraciones públicas van a tener que estar suficientemente dotadas para dar respuesta a esas 700.000 solicitudes. Y ahí hay que presionar para que las administraciones públicas puedan contar con los recursos necesarios para ello, ¿no? Y hay que decir también la repercusión mediática que está teniendo. Es decir, que ahora mismo la repercusión política es evidente, la repercusión social, lo hemos dicho muchas veces, si nos alegramos inmensamente cada vez que en nuestros procesos de acompañamiento, y ahora hablo como Fundación para la Ciudadanía Global, se regulariza una sola persona. Imaginad lo que supone 500.000 personas de golpe. Es una bomba nuclear de solidaridad, de justicia y de bondad. De repercusión social, repercusión política y repercusión mediática. Esto se está conversando, o sea, hay una conversación, un hilo de Twitter entre Elon Musk y Pedro Sánchez. Hay una conversación en New York Times, hay una carta publicada en el New York Times por parte de Pedro Sánchez animando a otros estados a hacer lo mismo. Hay una reacción por parte del gobierno de Trump porque ve que España es el único país que claramente realiza iniciativas en la dirección contraria de lo que están haciendo ellos, etc. ¿No? ¿Y por qué en España? ¿Por qué ha ocurrido en España? De toda de la OCDE, ¿por qué ha ocurrido en España? Bueno, pues lo hemos explicado. Lo hemos explicado. Es la suma de muchísimas cosas. Y yo no sé si he querido acelerar aquí al final porque se nos está haciendo muy tarde. Yo creo, me voy a asegurar que no me deja, sobre todo me preocupa no haberme dejado a nadie fundamental por nombrar.
No, yo creo que no, que has nombrado todo. Bueno, y aunque no haya sido nombrado, siéntanse nombradas todas las personas que han tenido que ver algo en en este hito histórico. ¿Ha merecido la pena? Yo creo que, aunque ha sido más largo que otras veces este foro, era necesario. Gracias, Jorge, por el esfuerzo, también por echar celeridad a un final para contarnos en poco tiempo una parte tan importante, ¿no? Como ha sido el que ha hecho llegar hasta el Real Decreto. No sé si alguno de los que estáis en pantalla o alguna persona quiera participar brevemente, tenemos algún minutillo, ¿no? Levanta la mano, yo le doy voz y participa, pero de forma breve porque si no le cortaría, ¿no? Y si no, vamos ya despidiendo. Hay un punto ahí importante porque claro, hay mucha gente que se pregunta, sobre todo personas que son beneficiarias de la regularización, de cómo está el estado actual del proceso, ¿no? Si ya tiene que estar juntando papeles, si hay que estar consiguiendo cosas, no sé si podemos dar una pincelada, aunque todavía está por definir, estamos esperando que salga realmente cuáles van a ser las condiciones y las circunstancias, pero igual también alguna persona que llegue hasta aquí puede preguntarse, bueno, ¿y qué sabéis de esto, no? Que nos podéis adelantar. Hay una mano levantada, ¿alguien responde a esto que he dicho yo, Jorge? O... Vamos a escuchar a Mercedes, pues va en la misma línea Pues y vamos por ello. Seguimos aquí. Hola, Ahí, vámonos. un abrazo a todos, os quiero mucho. un Mira, abrazo. he tenido este quitado porque es que he estado cosiendo mientras, mientras escuchaba atentamente, feliz. No sabéis la energía positiva que me dais. Yo he participado en recogidas de firmas alguna vez, pero han sido cosas pues, que no tienen una pared, de aquí de Jaén, en fin, cosas que algunas se han conseguido, bien. Me parece que 2 pliegos han estado en mis manos de esto. Es lo que más orgullosa me siento a nivel político de mi vida. Que eso no es nada. Ahora he aprendido con vosotros lo más grande. Yo también digo siempre, si se hace sensibilización, pues eso que se hace. En mi caso ha sido mínima, pero bueno, yo ya hago a lo largo de mi vida todo lo que puedo. Me parecéis maravillosos. Gracias, gracias. No me imaginaba que esto era así. Ya está, es que me tengo que ir. Y aunque no he estado aquí, porque es verdad que estaba cosiendo, me levantaba para acá y para allá, pero muy atenta, me encanta esto. Por favor, decidme qué es lo próximo que vamos a conseguir. Porque hay que hacer de esto más veces, que ya tenemos experiencia y sabemos. Y yo ya me quiero yo ya quiero sentirme mucho más partícipe. Así que Gracias, Mercedes. enhorabuena, Muchas muchas gracias. 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 Gracias, Mercedes. Pues claro que sí, seguiremos haciendo cosas, porque es que nosotros hemos venido aquí para liar la parda. Fijaros, una reflexión última, y ahora contesto lo que decía Luis, ¿para qué se constituye un partido político? Para ir a las elecciones, vale, genial. ¿Y a las elecciones para qué se va? Bueno, para tener diputados, vale, genial. ¿Y a los diputados para qué los tenemos? Para proponer leyes. Vale, ¿para qué se proponen leyes? Para que se aprueben. ¿Y para qué? Pues para cambiar la vida de la gente. Genial. Pues nosotros lo hemos hecho sin grandes resultados en las elecciones, sin diputados, de otra manera, de una manera callada, donde no se habla de nosotros. Se está hablando del New York Times, de la iniciativa legislativa popular, pero no se habla del Partido por un Mundo Más Justo en el New York Times. Pero hemos cambiado la vida de 500.000 personas. Entonces, cuando alguien, no me acuerdo quién lo ha dicho, porque muchos lo hemos dicho durante mucho tiempo, dicen, yo ya está. Hay veces que decimos, ya me puedo morir tranquilo. Desde el punto de vista profesional, de lo que hemos hecho, ¿qué más se puede pedir? No somos dioses, no podemos cambiar el mundo entero en nuestra generación, en nuestra pequeña vida, pero lo que hemos hecho, tenemos que sentirnos tan orgullosos, tan orgullosos, y también del modo en lo que lo hemos hecho. Y ahí rescato las palabras de Antonio, ¿no? de esa forma de hacerlo. Vale, y en respuesta a lo que decía Luis, vamos a ver, ahora mismo está en proceso de audiencia pública. Eso es porque todos los reales decretos tienen ese proceso. Se comunica y luego las organizaciones de la sociedad civil pueden presentar enmiendas, ¿vale? Ahora está en proceso de audiencia pública y se ha presentado una enmienda por parte de la organización ya y otra por parte de las 4 organizaciones de la Iglesia Católica que siempre van juntas: Conferencia Episcopal, Confer, Congregaciones Religiosas, Cáritas y Redes, la red de ONGs de congregaciones religiosas. Hay 2 enmiendas presentadas y ahora, bueno, se irán resolviendo las enmiendas, se aprobará un texto final. En abril
abril saldrá adelante, tendrán hasta junio para presentar las solicitudes de regulación extraordinaria y en principio se regularizan a todas las personas que hayan entrado antes del 31 de diciembre de 2025, que acrediten que lleven 5 meses en el momento de presentar la solicitud, que no tengan antecedentes penales y que puedan presentar una oferta de trabajo en firme o puedan demostrar vulnerabilidad en el mercado laboral. Cristina. Bueno, me pasa como a Carmen, que me lleno de emoción después de oír todo esto, pero es que no puedo dejar de decir pues, lo que tanto le gusta a Jorge. Gracias, gracias, gracias con mayúsculas, porque creo que habéis hecho un dejaros la piel ahí y no sé, y un esfuerzo tan grande a todos los que habéis hablado, que es que tenía que decirlo. Y además es que he recorrido en estas 2 horas todo, porque me tocó estar ya en la coordinadora del partido como signataria, cuando se gesta y se empieza a gestar todo. Me toca ver cada paso, que es que me venía a la mente tantos momentos de Jorge explicándonos cómo iban las cosas, cómo había que decidir, la tensión que había en tantos momentos, ¿no? Me ha tocado estar ahí, me ha tocado estar cerca de la fundación, me ha tocado ser la mujer de Jesús Barcina, con todo lo que eso conllevaba en el 2022, recoger todas las alegrías, bueno, que ha sido como un regalazo y que estoy emocionada y que gracias por todo lo que os habéis dejado. Y gracias desde el partido y desde la coordinadora, es que no puedo decir más, ¿vale? A todos. Gracias, Cristina, que pones también voz y sentimiento a lo que hemos sentido, ¿no? Todas y todos los que hemos estado hoy aquí, ¿no? Esa emoción por lo vivido. No sé si alguien de los que estéis en pantalla os quedáis con ganas de decir algo. Gara, tú también puedes, ya que estás aquí, si quieres, ya que me está viendo, si quieres decir algo, puedes hacerlo. Y si no, ya voy cerrando para que no se nos alargue más de las 2 horas que llevamos. Gracias a todos, la verdad. Es que es un honor escuchar y sobre todo escuchar en primera persona aquí a mi compañero. Y me he perdido la mitad porque he tenido que ir a hacer otras cosas, pero lo escucharé. Enhorabuena. Está grabado como todos nuestros foros Juan Burgos, lo subimos a nuestro canal de YouTube, lo distribuimos en enlace y enhorabuena a todos. A seguir disfrutando de esto, bueno, y con la espera contenida de que ya llegue el momento en que nuestros hermanos y hermanas pues vean realmente, ¿no? Su situación regularizada, como se merece y como todos queremos. Pues hasta aquí nuestro foro Juan Burgos, donde hemos contado la historia completa de la ILP regularización, gracias de modo particular a Agustín y a Jorge, que lo han acompañado de cabo a rabo. Ha habido más gente, pero ellos han sido los cabezas visibles, los que estamos pendientes de todo, y particularmente a Jorge, que ha conducido como siempre este programa y esta capacidad explicativa que tiene de una forma admirable, didáctica y de manera empática, ¿no? Que ha hecho todo, me ha hecho vibrar a todo con lo que ibas contando. Pues Gracias familia, a ti. a seguir dando pasos para cambiar el mundo, que todavía hay muchas cosas que cambiar, ¿eh? Dice ahí Mercedes que dónde la vamos a liar, hay que seguir liándola en muchas cosas, algunas están abiertas, ahora estamos tejiendo la paz, ya sabréis más de todo esto y de otras cosas. Gracias, gracias, gracias. Vamos, vamos, vamos. Joder, que lo hemos conseguido. Hasta luego. Gracias, Luis.